Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nos han dicho que hay mucha gente que se ha interesado por la grabación que se va a hacer de este evento y entonces, bueno, estamos seguros de luego tener hay una repercusión también en los espacios virtuales. Ese es un evento que intenta transferir los conocimientos centrales que hemos obtenido en un proyecto europeo de larga escala y ojalá ofrecer unas visiones nuevas en base a la evidencia empírica que hemos recogido. También nos permitimos hacer algunas propuestas. Entonces, voy a presentar brevemente esos resultados centrales y luego tendremos... Sí, luego daremos un paso brevemente a si alguien tiene alguna duda sobre la presentación de Jonas. Y luego, a continuación, daremos la palabra a Albert Arcarons, que es el director del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que nos hablará de sus proyectos y, finalmente, haremos una mesa redonda sobre este contexto, ¿no?, del proyecto. Fenomenal. Entonces, voy a empezar para hablar de ese tema de la relación que hay entre esfuerzo cognitivo y desigualdad. Es útil definir qué es el esfuerzo y aquí nos pasamos básicamente en las definiciones estándares en la psicología que lo definen como el empleo de la función ejecutiva. Y eso significa que utilizamos los procesos básicos cerebrales que tenemos a nuestra disposición o, decirlo de otra manera, apagar esa automaticidad con la que normalmente nuestro cerebro también procesa cosas, pero que sin esfuerzo ninguno pues nos lleva de un sitio a otro si estamos, bueno, soñando, aunque sea de día o haciendo algo que no nos requiere mucha atención. Entonces, lo que está claramente establecido en esa literatura científica, psicológica y neurocientífica es que el esfuerzo cognitivo tiene la característica de ser aversivo, que es algo que no gusta muchas veces a los humanos y que intentamos evitar en muchas ocasiones. Eso se argumenta, no es tanto porque sí que tenemos una capacidad limitada de recursos mentales que podemos, digamos, gastar, pero tampoco es exactamente cierta esa analogía de la pila, ¿no?, de los recursos, según las últimas evidencias neurocientíficas, sino más bien parece ser importante el llamado coste de oportunidad del esfuerzo. Si ahora dirijo mi esfuerzo a una tarea, un objeto determinado, en el mismo momento no lo puedo dedicar a otro sitio. Y igual de importante es, no puedo actualizar, digamos, mi información, mis conocimientos sobre mi entorno. Eso tiene un componente evolutivo, ¿no?, donde nuestros antepasados pues tenían que estar atentos a posibles peligros, ¿no?, a ver si no les come un tigre de diente de sable. Y entonces, muchas veces sí, para decidir emplear nuestras funciones ejecutivas, necesitamos algún tipo de incentivo. Esto puede ser intrínseco, puede ser tan simple como la curiosidad o el interés por un determinado asunto o tema, o pueden ser incentivos extrínsecos, lo que queremos decir, un premio, una compensación material o tal vez simbólica. Y eso nos ha interesado entender mejor en este proyecto. También deciros que el esfuerzo tiene un papel muy destacado en los debates centrales normativos sobre la justicia social y sobre la meritocracia. Es un término que nos suena muy familiar, pero realmente es una creación de los años 50, donde un intelectual británico socialista escribió una novela distópica donde describía una sociedad meritocrática donde el logro individual era puramente la función de la habilidad y el esfuerzo. Y esto para él, como se puede leer en la divertida novela, es una visión más bien oscura. Y bueno, por razones curiosas, al final esta idea de la meritocracia se ha convertido realmente en una imagen más bien
positiva y un ideal incluso al que muchas sociedades o bueno, también nuestros líderes en discursos políticos quieren aspirar, ¿no? Sí que queremos que el esfuerzo individual pese en hasta dónde podamos llegar. Es mucho mejor que sea por la pura suerte de la lotería de nacimiento. Bueno, y según teorías, digamos, de la filosofía política, también el esfuerzo es realmente lo único que podemos controlar individualmente. No es sujeto a las circunstancias externas en las que estamos nacidos o vivimos en el día a día, y entonces para muchos teóricos debe ser el único que importa para la desigualdad y que eso sea legítimo. O sea, podría haber diferencias en el reparto de los recursos que se justifican en base al esfuerzo. Bueno, lo que constatamos hace 5 o 6 años cuando empezamos con este proyecto es que no había datos fiables, no había evidencia científica sobre cómo el esfuerzo se distribuye en la población, o digamos, con palabras más sencillas, las diferencias que hay entre las personas en el esfuerzo cognitivo. Y bueno, la razón, como ahora voy a elaborar un poco más, es que no hay dato, no es fácil medir ese esfuerzo. Entonces, aquí hoy vamos a poner el énfasis en mirar las diferencias de esfuerzo según el origen social, es decir, la clase social en la que un niño crece, el género y la edad relativa. Y como ya señalaba hace un momento, nos interesa mucho el papel de los incentivos en explicar esas posibles brechas en las diferencias de esfuerzo. Bueno, cuando decía que es complicado medir el esfuerzo, una de las estrategias que se ha perseguido muchas veces en las investigaciones que se llevan desarrollando desde hace décadas es, bueno, les preguntamos a las personas con un cuestionario sobre, bueno, qué tipo de personas son, y bueno, entonces podemos preguntarles de formas diversas si son gente trabajadora, gente ordenada, gente que persigue sus metas, gente que completa lo que inicia, ese tipo de cuestiones, pero lo que hemos observado y ya documentado en algún trabajo publicado es que hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, yo puedo, igual me lo creo, incluso que yo soy una persona súper trabajadora, pero luego cuando es la hora de la verdad, todos lo conocemos, que hay distracciones y hay, bueno, tal vez cansancio, bueno, otras cosas que nos luego hacen que no ponemos todo el esfuerzo que tal vez seríamos capaces, ¿no? O habríamos querido invertir originalmente. Y luego el otro gran problema es la influencia de la habilidad. Si queremos entonces decir, vale, pues no podemos preguntar a las personas simplemente, oye, eres una persona que pone mucho esfuerzo, sino lo queremos medir objetivamente, entonces lo que podemos hacer es completar una tarea. El problema con cualquier tarea luego es que hay personas que son más capaces de hacer esa tarea por sus capacidades o naturales innatas o bueno, con las que se han ido desarrollando a lo largo de su vida hasta ese momento. Entonces, bueno, aquí esta viñeta es bueno, una ilustración clásica de ese dilema, que es muy difícil diseñar una tarea que es igual de demandante para todos los sujetos. Entonces, bueno, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Hemos puesto el énfasis en chicos y chicas de quinto de primaria, es decir, que tienen alrededor de 10, 11 años. Y en Madrid, en la parte de muestra de Madrid, sobre la que estoy hablando hoy, hemos tenido más de 800 alumnos de 35 clases diferentes. Entonces, esas clases nos han visitado en el campus de la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe, donde tenemos un bonito laboratorio de economía experimental, que se ve aquí una foto, donde entonces pueden los sujetos completar esas tareas en condiciones controladas. Cada uno tiene las mismas condiciones y nos aseguramos de que así para todos tenemos las mismas condiciones.
Las tareas concretas que hemos usado, sin ahora entrar en detalles, aquí les veis ilustradas, son tres. La tarea slider, donde hay que deslizar un deslizador y hay que centrarlo en el medio, usando un ratón, ¿vale? Es tan sencillo como pues, algo que empieza en una escala de 0 que va hasta el 100, pues colocarlo en el medio. Solo que hay un tiempo limitado y hay que lograr colocar tantos como se pueden en ese tiempo. Luego, la tarea Simón, como se llama, es una muy establecida en la psicología cognitiva, que es muy sencilla. Tienes dos botones y tienes que dar a un botón si hay una flecha que indica a la izquierda y otro botón cuando la flecha indica a la derecha. Y no hay que dejarse distraer por dónde aparece esa flecha. Esa es la única dificultad que tiene, porque la flecha puede también aparecer a la izquierda, en medio o a la derecha de la pantalla. Y eso es lo que los psicólogos llaman la inhibición. Hay que entonces emplear nuestra función ejecutiva de inhibir ese primer reflejo que puede ser darle a la tecla equivocada, ¿vale? Pero sí que es una tarea, como todas esas, que no requiere altas capacidades, como vais a estar de acuerdo. La última se llama la tarea AX, y se llama así porque hay que dar a una tecla determinada cuando vemos la secuencia A seguida por una X, y hay que darle a la otra tecla cuando vemos cualquier otra secuencia, por ejemplo, BX o AZ. Y otra vez, es una tarea bien sencilla que también se explica a niños de quinto de primaria con facilidad, pero bueno, luego si lo haces durante 2 minutos sí que uno se da cuenta que hace falta mantener la concentración bueno, ¿dónde estaba yo? Y bueno, ese es un poco ese esfuerzo que les pedimos, y la idea es que esas son tareas que, bueno, claro, no son realistas, pero sí que usan recursos mentales que necesitamos en muchos momentos de nuestra vida real, sea en la escuela o luego en el trabajo. Entonces son interesantes para el logro final de los individuos. Luego ya hablé de los incentivos y las condiciones. Vamos a enseñaros ahora resultados empíricos que usan la varianza de 3 diferentes condiciones, donde primero tenemos una condición sin incentivos, o sea, simplemente decimos a los chicos, venga, y ahora hacer la tarea lo mejor que podáis, ¿vale? Y luego vamos a hacer la tarea dos rondas, 2 minutos, y luego vamos a hacer la misma tarea otra vez ahora, otra ronda más, pero esta vez para cada vez que dais la respuesta correcta, vais a ganar un punto. Esos puntos se van a sumar a lo largo de esta jornada, y al final del día podéis canjear esos puntos que habéis acumulado por las respuestas correctas y los podéis convertir en juguetes. Entonces, cuanto más puntos vais a ganar, más opciones de elección entre diferentes juguetes vais a tener. Entonces ahí es donde los chicos se animan mucho, la verdad. Ahora lo vais a ver también en los resultados. Y finalmente tenemos una última condición que se añade a ese incentivo material, un incentivo de lo que llamamos estatus, que quiere decir, hacemos un torneo, les decimos, ahora vais a cada uno ganar vuestros puntos individualmente, pero aparte vamos a mirar quién aquí de la clase son los mejores 3 en esa tarea. Intentar hacerlo lo mejor, porque los 3 mejores van a recibir un aplauso y un diploma al final del día, ¿vale? Entonces añadimos lo que se puede llamar un incentivo de honor, ¿no? Simplemente una distinción simbólica que se añade a ese incentivo material. Y nos interesa entender si eso motiva a diferentes tipos de alumnos de forma distinta. Bueno, esa sería la estructura del experimento más al detalle. Creo que no voy a entrar ahora en esos detalles, que no quiero hablar demasiado tiempo. Bueno, vamos aquí tampoco repararnos demasiado, solo quiero señalar, ahora les voy a enseñar los resultados que han obtenido los alumnos, un poco según sus características, y básicamente en el eje vertical vais a ver cuántos puntos han obtenido en esas diferentes tareas que las hemos hecho comparables al estandarizarlas, y nos interesa, como decías, cómo varían según la educación de sus padres, su género y su edad referido a los otros chicos en su misma clase.
Y es muy importante que controlamos en cada momento, además, por su capacidad cognitiva, o lo que se suele llamar inteligencia, que hemos hecho también unas pruebas para poder decir, claro, realmente nos interesa el esfuerzo puramente, no nos interesa si algunos tal vez sí que son mejores, más rápidos, etcétera. Entonces, controlamos por técnicas estadísticas por esa influencia. También controlamos por si están acostumbrados al ordenador y si juegan videojuegos con frecuencia. Bueno, ya vamos al grano, aquí los resultados centrales. Una cosa es, bueno, no la he mencionado antes, pero además para añadir un realismo, lo que hacemos en cada ronda es ofrecerles la posibilidad de hacer la tarea o, si prefieren, no hacerla, sino jugar un juego. También les traemos en el experimento la oportunidad de elegir jugar uno de dos juegos, un puzzle y un juego de una pelota. Pero una vez que se empieza a premiar el rendimiento con puntos, esos puntos solo se ganan al hacer la tarea. Y bueno, vemos que cuando no hay incentivos, la mitad de los alumnos más o menos elige hacer la tarea en cada ronda y la otra mitad juega. Una vez que les dices, no, ahora solo obtienes puntos si haces la tarea, pues ya nadie juega, ya todos hacen la tarea, ¿vale? Ese es un primer indicador de esfuerzo donde ellos deciden, quiero emplear mis recursos mentales en esa tarea, sí o no. Vale, y aquí vemos cómo esta decisión depende de esas características que os he mencionado y vemos diferencias pequeñas. Vemos que los alumnos de padres más altamente educados, las chicas y esos dos grupos suelen optar por hacer la tarea con una probabilidad levemente mayor que los otros grupos. Pero bueno, lo más importante es realmente no hay muchísimas diferencias aquí, ¿vale? Aquí ya sí, esos son los resultados centrales que se enfocan en la intensidad del esfuerzo, es decir, cuántas respuestas correctas logran dar en esos tiempos limitados en las diferentes tareas. Y aquí lo vemos desglosado por esas tres condiciones que os he dicho. Entonces, si nos enfocamos primero en el gráfico de la izquierda, vemos que los alumnos con padres, donde al menos uno de ellos, la madre o el padre, tiene educación superior, pues tienen un esfuerzo levemente mayor, ¿vale? Cuando no hay incentivos en ese punto. Vemos, sin embargo, que esa diferencia, bueno, se estrecha un poquito cuando empezamos a introducir incentivos materiales en forma de esos puntos, ¿vale? Ya cuando hacemos el torneo y les hacemos competir y también añadir ese incentivo de honor, pues esa brecha prácticamente desaparece. Ese es el resultado basado en la muestra madrileña de nuestros datos de EFORT. ¿Cómo es según el género? Pues bastante diferente es esa pauta. Aquí, como veíamos, no hay mucha diferencia cuando no hay incentivos. Sin embargo, cuando introducimos incentivos materiales es cuando aparece una brecha que favorece a los varones, a los chicos que se esfuerzan entonces más que las chicas. ¿Aumenta el esfuerzo para ambos? Eso es el efecto más fuerte, ¿no? Pero aumenta en mayor medida para los chicos que para las chicas. Y aquí en ese último punto vemos que, bueno, ya si se añade además ese incentivo de estatus, bueno, pues tal vez aumenta aquí tal vez un poquito, pero no es una diferencia estadísticamente significativa. Y luego otro componente tercero que nos interesó, que se ha estudiado mucho en el contexto de los primeros cursos de primaria, es que los chicos que entran porque han nacido en los últimos meses del año en el sistema español, como sabéis, es así, los chicos que han nacido en noviembre, diciembre, entran cuando son más jóvenes que los chicos que han nacido en el mismo año calendario, pero ya en enero, febrero, por ejemplo. Entonces, esa diferencia resulta que también sigue siendo determinante hasta cierto punto para el esfuerzo cognitivo, una vez que introducimos incentivos entre esos alumnos de quinto de primaria. Otra vez, no son diferencias enormes, pero sí visibles y estadísticamente significativos.
Vemos que los mayores, los que, bueno, por suerte desde su mes de nacimiento, son mayores cuando entran en el cole, incluso 4 años más tarde, cuando están en quinto, pues se nota todavía esa diferencia. Y esa se mantiene igual cuando introducimos incentivos de estatus. Bueno, queríamos señalar eso. La brecha, bueno, existe según la clase social, pero es realmente sorprendentemente pequeña si nos enfocamos en lo que otras investigaciones nos han contado antes. Bueno, aquí os dijo que sobre esas diferencias de género que sí que se explican en gran medida por los incentivos materiales. Y bueno, aquí los chicos que entran más jóvenes todavía en quinto, pues se logran esforzar algo menos cuando hay incentivos. Bueno, vamos a pasar a la parte, vamos, de, bueno, qué hacer con esto, y aquí siempre es para los investigadores rigurosos un poco hace falta un pequeño lapso, ¿no? Que hasta cierto punto eso está basado en nuestra evidencia, pero también hay que mirar un poco más allá de lo que podemos afirmar con completa certeza, porque para comprobar que esas recomendaciones funcionen habría que hacer a su vez evaluaciones de políticas. Pero bueno, sí que nos parece importante señalar que según lo que hemos observado aquí, sería importante reforzar en las escuelas la evaluación de los alumnos en función más de su mejora individual que su rendimiento absoluto, digamos. O sea, tener en cuenta las diferencias de capacidad y desarrollo iniciales y centrar los sistemas de calificación más en los logros que se realizan a lo largo de sus carreras educativas. También vimos que aunque existen diferencias de esfuerzo que favorecen a los niños que crecen en entornos más privilegiados, esa diferencia es más pequeña de lo que indican investigaciones también punteras, pero que utilizan esos indicadores basados en encuestas que hemos criticado un poco al inicio de la charla. Entonces se ve que hasta cierto punto, cuando haces a los alumnos autoevaluarse, pues ahí esas diferencias salen de forma más exagerada. Y pensamos que los profesores seguramente a veces también sufren de tal vez no ver todo el esfuerzo que hacen los alumnos con dificultades en sus entornos familiares, porque igual se confunden determinados comportamientos con el esfuerzo que se puede observar cuando mantenemos las condiciones iguales para todo el mundo. Entonces, bueno, otras recomendaciones que se podrían derivar también de otras investigaciones, no puramente de nuestro proyecto, sería intentar ayudar a los niños desfavorecidos a mantener su concentración en lo más alto al reducir el número de los alumnos por clase. Eso es una cuestión de recursos, pero sigue siendo una recomendación siempre válida, y también en ese tema del esfuerzo y del rendimiento cognitivo, muy importante que todos tengan una nutrición adecuada. Para las familias es importante que los padres ayuden a los niños que descubran lo que a ellos realmente les gusta y les motiva, a ellos y a ellas. Entonces, resulta recomendable exponerles a actividades variadas. Ojalá pues, puedan probar diferentes actividades extraescolares que ojalá puedan también ser gratuitas en mayores ocasiones. Bueno, se sabe que los niños empiezan ya pronto en la primaria a formar una percepción, una imagen de sí misma que luego muchas veces pues, es un bagaje o vamos, una ventaja que llevan consigo el resto de su vida. Entonces, en cuanto a las diferencias de género, sería útil intentar disminuir esos estereotipos de género que siguen existiendo en las familias y en las escuelas. Y más concretamente intentar animar a las niñas que también corren riesgos y a que no tengan miedos de equivocarse. Y a los niños tal vez pausar y detenerse en determinados momentos para evitar acelerarse demasiado.
Importante, como decía, en cuanto a la edad relativa, que eso, bueno, puede tener una consecuencia en el rendimiento. Entonces también los padres y madres deberían saber que cuando su hijo no rinde a un nivel muy alto, pues si es de noviembre o diciembre, muy probablemente tenga algo que ver con que son también los más pequeños de su clase. Igual los profesores que no tienen eso en cuenta a la hora de poner las notas. Bueno, hablando de la política, creo que no es una gran noticia, que sería útil tener más ayudas económicas para ayudar a los estudiantes menos privilegiados. Entonces, programas de becas, otros incentivos más específicos, monetarios o otro tipo de incentivos materiales pueden ser útiles. Como decíamos, en la evaluación de los alumnos sería recomendable, desde nuestro punto de vista, usar objetivos más concretos y intentar pensar en el esfuerzo que nos conlleva para lograr esos objetivos, que pueden ser también individualizados. Y bueno, como siempre, cuando los investigadores dan recomendaciones a la política, no vamos a olvidar financiar mucho la investigación aplicada y básica para esclarecer las relaciones entre el esfuerzo y los resultados de aprendizaje. Y bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Jonas. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre este trabajo, pues le podemos dedicar 5 minutos. Si no, pasamos y al final tendremos otro turno de palabra. ¿Alguien? Sí. Bueno, me ha parecido muy interesante, claro, ¿no? Y también me he leído algunas cosas que tú mismo me has hecho llegar estos días. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención y que me parece que también tiene más implicaciones como un poco para la política aplicada, pero también relevancia sustantiva empírica, es que no hay efectos de compensación, ¿no? Es decir, que cuando las familias aventajadas tienen niños que tienen underperformance en estas pruebas de esfuerzo, parece como que la educación de los padres no les permite compensar, ¿no? Es decir, los padres pueden compensar con sus recursos, ¿sabes? Este argumento. Según la habilidad de los niños, dices. Eso es, sí. Sí, es verdad que no hemos encontrado esa interacción que sí, alguna teoría sociológica indicaría que se podría haber y sin embargo no. Y subrayar otra vez que las diferencias que encontramos según el origen social existen en la dirección esperada, pero son menores de lo que tal vez habríamos esperado. Lo mismo es una pregunta técnica, ¿habéis invertido, quiero decir, invertido el orden de los incentivos? Como prueba, digo, no, ya sé que no es el... No, de los incentivos no. Hemos contrabalanceado el orden de las tareas, o sea, cuál tarea era la primera, la segunda, la tercera, eso varía según De los incentivos no, porque como está muy establecido los efectos de crowding out, pues nos parecía poco esclarecedor, digamos, si primero introduces incentivos y luego los retiras, pensamos que no vas a llegar realmente a la motivación intrínseca. Es un efecto ya sería contaminado por ese precio que has puesto al esfuerzo anteriormente. Entonces siempre ha sido ese mismo orden, que también tiene sus desventajas, pero hemos pensado que para luego cuestiones de poder estadístico sería entonces más conveniente mantenerlo así. Gracias por la presentación, Jonas, es muy informativa, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estás resumiendo los resultados de una investigación de 4, 5, 6 años que lleváis trabajando en ello. Se agradecen, ¿no?, los resultados tan claros. Tengo una pregunta general, seguramente lo habéis pensado, seguro, ¿no?, que es si hay una posible influencia, aparte de la edad relativa, del género y el nivel educativo, del estatus de los niños, si son inmigrantes o no. ¿Lo habréis considerado? Puede que la muestra que tengáis sea muy pequeña al respecto. Si pudiera haber
una diferencia. Y otro asunto, esto ya es una impresión anecdótica, ¿no? Yo creo que en España los niños en general no duermen suficiente. O sea, que están sleep deprived. ¿Podría tener esto algún tipo de relación con el esfuerzo? Gracias, buenas preguntas. La primera, sobre las diferencias étnicas según estado migratorio. Como es más normal cuando, o sea, hemos preguntado sobre el país de nacimiento del cuidador que rellena la encuesta, pero pues, eso seguramente significa que esté infrarreportado el estatus migratorio, porque en parejas mixtas normalmente será la pareja madre o padre nativa que rellena ese cuestionario. Sí que tenemos como una medida tal vez equivalente el idioma que hablan en casa, entonces podríamos utilizarlo como proxy. Y bueno, en algunas veces lo hemos hecho, pero no de forma sistemática todavía. Y bueno, digamos, ese paper que se enfoca en esa cuestión todavía está por escribir, pero sí, gracias. Y ese otro tema que has dicho, bueno, no lo hemos aquí investigado de forma más sistemática, pero comparto tu intuición, que creo que es un tema relevante. Es verdad que en términos medios, no lo hemos dado aquí, pero como hemos hecho el mismo experimento en Berlín, no encontramos una desventaja de los españoles frente a los alemanes en términos medios. Eso no lo puedo afirmar. Aún así, yo también comparto la hipótesis de que seguramente sea favorable. Bueno, en mi opinión se debería cambiar la zona horaria en la que vivimos. Y creo que eso sería la solución, porque vivimos realmente en la zona equivocada, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate. Muchas gracias. ¿Se oye? Uy, sí. Bueno, enhorabuena por el proyecto, muy interesante. Y bueno, en relación a esa pregunta, es que yo quería preguntar algo parecido. Un poco el nivel educativo de los padres no es el único factor del nivel socioeducativo, que es lo que se supone que determina la desigualdad y la inequidad educativa, ¿no? Entonces yo quería preguntar en relación a los 35 colegios y los 806 alumnos, un poco si tenéis más información sobre el nivel socioeducativo, qué tipo de colegios eran, si eran de difícil desempeño o no, entorno vulnerable o no, y si esto realmente se supone que es lo que realmente impacta en estas desigualdades normalmente. Gracias. Sí, muchas gracias, Iria, por la pregunta. Sí, lo hemos pensado y es verdad que no lo conté hoy. La muestra sí es una muestra aleatoria según diferentes clústeres que hemos definido en función de la renta del barrio donde están los colegios. Eso lo hemos hecho tanto para los colegios públicos como para los colegios concertados de la Comunidad de Madrid, y luego hemos tenido un último clúster que son los colegios privados. Es verdad que ahí nos costó reclutar, pero en los otros, digamos, 8 grupos tenemos colegios. En ese sentido, es una muestra balanceada que representa bastante bien, digamos, lo que serían los colegios de la Comunidad de Madrid, de municipios de al menos 50.000 habitantes. Y luego, tu otra pregunta también es correcta, que el nivel educativo solo es uno de los posibles indicadores de background socioeconómico, y en el trabajo donde nos enfocamos más en profundidad con ese tema, miramos también el efecto de la clase social y del estatus socioeconómico, con las escalas que se usan en la sociología típicamente. Los resultados son semejantes, o sea, van en la misma dirección, por eso no le he contado aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Jonas. Seguimos con la intervención ahora de Alberto Arcarons, que nos va a hablar del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Adelante. Muchas gracias. No traigo presentación, intentaré ser lo más visual posible en cómo planteo la intervención, que espero no aburriros mucho y ser breve. Bueno, en primer lugar, felicitar a Jonas y a todo el equipo, porque además del interés científico de la investigación, cuando antes de ir hoy aquí y de hablar con varias gente, les contaba el tema y todos me decían, joder, pues, qué pregunta tan interesante, ¿no? Por lo tanto, no solo es del interés científico, sino que creo que has logrado con el proyecto responder a la parte científica, pero también al interés de la sociedad, ¿no? Que al final es lo que se trata, el impacto social de la investigación.
Yo aquí me había apuntado dos cosas que ya las has dicho, pero la voy a repetir brevemente porque me parece que una investigación trate, o sea, no trate, pero se pregunte sobre dos mitos tan arraigados en nuestra sociedad que tienen tantas consecuencias en la justificación de la desigualdad, como son el mito de la cultura del esfuerzo, que está muy arraigado en la sociedad española y que tiene consecuencias luego, que vimos esta semana también en una presentación del Ministerio de Educación con la OCDE, sobre la importancia de reducir la repetición para mejorar el abandono educativo temprano en España. Por lo tanto, estamos un poco poniendo en duda la cultura del esfuerzo, que me parece muy necesario en nuestro país, con las consecuencias que trae para los niños y niñas en situación de pobreza, porque los niños y niñas en situación de pobreza en España repiten en torno de 5,5 veces más, si no recuerdo mal ahora, entre cuartil 1 y 4, y por lo tanto es un tema muy importante. Y luego otro mito relacionado, que ya lo has dicho también, por eso no quiero repetir, pero que me parece muy importante, de la relación entre esos dos mitos, ¿no? El mito de la cultura del esfuerzo y el mito de la meritocracia, que ha habido un debate, no sé si lo habéis podido seguir, pero también ha habido un debate que planteaba un poco la relación entre investigación e impacto social en espacio público, donde tuve la suerte de colaborar y que también se han abordado todos esos temas con un gran interés, yo creo, social, ¿no? Por lo tanto, reiterar mis felicidades y el interés tanto científico como social de vuestra investigación, que me parece maravilloso. Luego, lo que yo creo que Jonas me ha invitado es para poner en relación los hallazgos con el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado. Voy a entrar brevemente en esto, o sea, a fondo, perdón, en esto, pero antes brevemente contaros muy rápidamente lo que es el Alto Comisionado, que es una oficina que se creó a propuesta del presidente del Gobierno en 2018 para generar conocimiento sobre la magnitud y las consecuencias del problema de la pobreza infantil en nuestro país e impulsar políticas y programas para combatirla basados en la investigación y poder hacer de forma eficiente esa lucha contra la pobreza en nuestro país, que es un problema estructural y que quiero enfatizar aquí, y esa ha sido también siempre la voluntad del Alto Comisionado, de que basarnos en investigación, y la investigación dice que la mejor forma de salir de la pobreza es mediante la educación, ¿no? Por lo tanto, el romper el círculo de la pobreza tiene mucho que ver con todo esto que está Jonas y todo su equipo presentando y que el Alto Comisionado ha intentado centrarse en todo momento. Sin entrar en detalle de avances más estructurales, que creo que no es lo que Jonas me había invitado hoy aquí, en base a todas esas políticas que se han desarrollado en los últimos años a nivel estatal, como puede ser la política de becas, la política contra el abandono, la del 0 a 3, etc. Voy a enumerar 10 programas que desde el Alto Comisionado hemos impulsado específicos. Algunos de ellos os voy a decir cuáles son nuestro diseño y cuáles son programas que apoyamos, pero he seleccionado 10 en los últimos 4 años que hemos estado trabajando, seguimos trabajando. Y cuando leía las recomendaciones que nos mandaste, Jonas, esta semana, me produjo mucha satisfacción de leer en las recomendaciones, sentir identificado con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y voy a especial mencionar la relación con 5 de las recomendaciones que hicisteis. La primera es ofrecer actividades extraescolares gratuitas. Nosotros, bueno, desde muchos puntos de vista hemos visto que, ya con la investigación, pero luego también sobre el terreno, que donde se produce una mayor desigualdad educativa en nuestro país es fuera de la escuela, ¿no? Y que por lo tanto ahí además hay un problema de competencias, tanto estatales, autonómicas y locales, donde hay mucha dificultad por el tema de no ser un sector reglado, ¿no? Y que por lo tanto esto es imprescindible, y uno de los puntos que además has mencionado, que creo que has quitado algunos en tu resumen, pero que este estaba, y desde el Alto Comisionado desde el primer día estamos intentando reducir esto, la desigualdad en el acceso a actividades extraescolares. Luego has hablado, Jonas, de proveer incentivos monetarios en forma de ayudas y becas. Esa otra recomendación. Tenemos un programa específico que además voy a contarlo el primero porque creo que resume muy bien la interrelación entre lo que hacemos. Proporcionar una nutrición adecuada. Esto ha sido, creo, para mí es uno de los pilares fundamentales ahora mismo que tenemos que resolver en España, sobre todo en el tema de comedores escolares, donde hay mucha variación entre territorios y que es importantísima, pero también en los desayunos, ¿no? Que estamos viendo, también hablando con profesores en entornos vulnerables donde muchos niños van sin desayunar al aula, ¿no? Y que por lo tanto hay un programa europeo además
que se dedica a proveer frutas y verduras a las escuelas, que tenemos que redireccionarlo a los entornos más vulnerables. Luego, promover la competitividad sana y evitar la aparición de actitudes negativas hacia la escuela. Eso tenemos un programa que ahora contaré, que me parece que trabaja muy bien en esa línea, en esa recomendación que hacíais. Y, por último, esclarecer mejor las relaciones entre las distintas dimensiones de la función ejecutiva y los resultados del aprendizaje, que era otra de las recomendaciones que hacíais y que creo que cubrimos en nuestros programas. Por lo tanto, si os parece, hecha esta introducción, paso a enumerar los 10 programas que estamos impulsando desde el Alto Comisionado y que tienen relación con esas 5 recomendaciones que hacía Jonas y su equipo. Solo decir una cosa brevemente, todos los programas que diseñamos y que aplicamos como programas pilotos en los distintos sitios de España lo hacemos en base a un mapa que hemos creado de pobreza infantil a nivel de sección y de distrito censal, y por lo tanto podemos dirigir muy bien los programas en las zonas donde tienen mayores índices de pobreza, porque estaba entre nuestras funciones también mejorar los datos de pobreza infantil en España, y con este mapa, con datos fiscales, podemos identificar las zonas donde más se necesitan las ayudas y los programas, ¿no? El primer programa que quiero mencionar y que tiene relación con alguna de las recomendaciones que decía es un programa que hacemos de tutorías, orientación, becas y seguimiento en alumnado. En este caso, el programa piloto lo estamos haciendo en 2 barrios de la zona norte de Granada, donde tienen riesgo de abandono educativo y fracaso en la ESO y abandono después de la ESO. Y estamos ahí ofreciendo un programa de orientación en tutorías dentro del aula para después intentar hacer que los niños y niñas no abandonen, no fracasen, mal llamado fracaso escolar en la ESO, y puedan luego tener opciones con una beca que proporcionamos después a seguir sus cursos, tanto en formación básica, si no terminan la ESO, pero que tienen que desplazarse, etcétera, y también combatir el tema del coste de oportunidad con el mercado laboral, ¿no? En entornos vulnerables. Eso estamos haciendo ahora con alrededor de hemos empezado en ese programa piloto con alrededor de unas 30 becas, y luego hacemos un seguimiento en el año posterior y el siguiente para ver si realmente están siguiendo se han reenganchado en el track académico, por así decirlo, y no abandonan el programa, y hacemos un seguimiento con orientación también hacia profesiones mal llamadas yo creo de futuro, pero sí en digitalización y verde, que es un poco también donde se está moviendo la FP española. Ese es el primer programa que tenemos, por lo tanto, ese va, yo creo, en los incentivos materiales que decías, pero también en la relación en la escuela, ¿no? Que decíais en las recomendaciones. Luego tenemos un programa muy bonito que además ese toca muchos temas de las recomendaciones y me hizo mucha ilusión ver que ibais por el mismo camino. Este lo estamos apoyando, no es diseñado nuestro, lo queremos escalar por todo el territorio, que básicamente es un programa de mentorías y acompañamiento individualizado, que es una de las cosas que decíais también en las recomendaciones, por parte de estudiantes universitarios del grado de educación y de magisterio, en el marco del aprendizaje-servicio de las universidades, que va más allá del típico refuerzo escolar, en el sentido de un refuerzo al uso, por así decirlo, sobre asignaturas y tal, sino que se centra más en conocer primero la relación del alumno con el centro, ¿no? Y de la familia con el centro. Y intentar primero trabajar toda la parte psicológica de rechazo al centro, con las familias, etcétera, ¿no? Y luego, de esta manera, también tocamos otro tema que a mí me parece muy importante, con un real life setting así, o sea, que realmente los estudiantes de magisterio van a los entornos más vulnerables y por lo tanto tienen un contacto directo para trabajar también indirectamente, que justo ayer lo hablaba con Carlos, que es un gran amigo mío y creo que de los mejores sociólogos de España, a mi parecer, que también participó en esto y en ese tema de desigualdad educativa, que justo me dijo que tienen ahora un experimento de teacher bias, que es lo que has mencionado tú, y en este programa lo que intentamos hacer es que ya desde el estudio de la carrera, ¿no?, intentan actuar en situaciones límite para que se van a encontrar luego en el aula, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos actuando tanto en la parte de los niños y sus familias, como también en la formación del profesional de magisterio. Es un programa muy bonito que hacemos en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y que, bueno, en nuestra web está y podéis ver. Y lo queremos ahora escalar en toda España porque tiene una escalada bastante fácil, hablando con todas las facultades de educación, ¿no?, que tengan el grado de magisterio y que, por lo tanto, puedan utilizar ese aprendizaje-servicio de la universidad para hacer este programa. Luego, rápidamente, tenemos el programa Beca, que es el primer programa que diseñó el Alto Comisionado cuando se creó, el antiguo equipo,
que era un programa que se llama Vacaciones Escolares Continuar Aprendiendo, que es para trabajar durante las vacaciones la falta de estímulos por falta de formación extraescolar o no lectiva en esos periodos, asegurando también la continuidad de la garantía alimentaria en los niños y niñas en el cierre de los comedores escolares. Es un programa de actividades culturales y de ocio educativo donde básicamente se beca a los estudiantes con menos renta en programas ya existentes en la comunidad, pero que tienen un coste y que pueden acceder gratis a ellos, ¿no? Que por lo tanto también liga con varias de las recomendaciones. Luego tenemos el cuarto, un programa que se llama Patios Abiertos en Plan Bien. Desde la Alta Comisión hemos coordinado el Plan Nacional contra la Reducción de la Obesidad Infantil, para la reducción de la obesidad infantil, que está muy relacionado con también la salud mental, la falta de sueño, como decían también antes, la alimentación y el deporte. Y en ese programa lo que hacemos es, con equipos multidisciplinares, abriendo los patios escolares de toda España, porque hemos conseguido financiación europea para hacerlo en los próximos años, tener estos programas dirigidos con psicólogos, nutricionistas, profesores y gente que trabaja en actividad física, monitores, para hacer unos programas extraescolares de alta calidad en patios de escolares de barrios vulnerables. Y este programa, bueno, relaciona toda la falta de sueño también, porque las principales correcciones de la obesidad infantil en España, que hemos trabajado con todos los médicos y psicólogos en España, son estos. Vale, voy a ir más rápido, perdón. El punto 5, el programa 5, tengo 10, voy a ir mucho más rápido, perdón. El 5 es el proyecto que colaboramos de investigación, en un proyecto muy bonito, donde el Alto Comisionado apoya al equipo investigador de la Universidad de Girona, que se llama Subsidized School Meals y Bienestar Infantil, Child Wellbeing, que se llama, un proyecto que se llama School Meals, que básicamente con una metodología experimental, y se liga mucho con vuestro experimento, por eso lo quería mencionar, intenta esclarecer el impacto causal del comedor escolar en el rendimiento educativo, tratando temas de no solo de habilidades, pero centrándose más en los temas que ha mirado Jonas y su equipo en cuanto a esfuerzo, y por lo tanto creo que tiene mucha relación con luego os puedo pasar la referencia. Y están utilizando pues una metodología experimental, porque el programa de becas en Barcelona tiene esa característica de que hay un corte de renta muy claro y da dos tipos de becas, y ahí pueden explorar la parte causal. Luego apoyamos un programa este lo diseñamos juntos, pero era una metodología del Reino Unido, que se llama Bookstar, de fomento de la lectura en niños y niñas de 0 a 2 años con sus familias, lectura en voz alta, y aquí para la adquisición del lenguaje y el desarrollo de la parte de las funciones cognitivas de las primeras edades tempranas de la infancia. Este programa se llama Bookstar y lo estamos aplicando aquí en España, pero como os decía, es un programa que apoyamos y que existía ya en el Reino Unido anteriormente. Luego tenemos el Alto Comisionado en la parte de actividades extraescolares. Hemos apostado por dos tipos de actividades sobre todo, y justo para tratar todos esos temas como capacidad de concentración, relación con otros, etcétera, que son a través de la cultura y el deporte, ¿no? Luego tenemos unos programas de práctica musical colectiva, donde son unas extraescolares de calidad, donde se mezcla la práctica musical colectiva en grupo con refuerzo escolar y también meriendas, en este caso, pero a través de la música se trabajan capacidades como la concentración, la coordinación con el grupo, etcétera, ¿no? Estereotipos. En los últimos elegimos el mejor. Vale, vamos al último entonces. Bueno, no, es que todos los otros son de cultura, por lo tanto, en cultura hacemos extraescolares de música, de cine, con la red de museos estatales y con programas de deporte para la inclusión social, que trabajan también todos esos temas que tratáis. Perdona si me he extendido. Muy bien. Muchas gracias, Albert. Gracias. Muy rápido, si tenéis alguna pregunta concreta para Albert, y si no, ya pasamos al debate, la mesa redonda, que vamos a hablar sobre esfuerzo y educación. Venga, pues pasamos. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Jonas.
Bueno, pues vamos a continuar con una mesa redonda. Os voy a presentar primero a los participantes. Tenemos a Ana Municio, que es directora de Innovación Educativa de la agencia Escuela 21. Es maestra y psicopedagoga, formadora y facilitadora. Se define ella misma. Tenemos a Ana Sastre, que es responsable de infancia de la Fundación 11 y que anteriormente ha ejercido, entre otras cosas, como directora general de Infancia, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid y directora de Incidencia Política de Save the Children. Está Héctor Cebolla Boado, que es investigador del CSIC, especialista en desigualdad educativa y que ha sido director general de Innovación y Estrategia Social en el Ayuntamiento de Madrid hasta hace muy poquito. Y cierra el grupo Alfonso Echazarra, que es investigador de la Universidad Complutense de Madrid y consultor en temas de educación para la OCDE. Queríamos, hablando con Jonas, decidimos que queríamos, si queréis hablar comentar cualquier cosa del trabajo concreto, pues adelante, sentido libre por supuesto, pero queríamos ir un poquito más allá y queríamos que nos hablarais de todos esos grandes temas que son en el fondo el motor de esta investigación, que son, entre otros, la relación entre habilidad y esfuerzo a la hora de entender y explicar los resultados educativos, hasta qué punto el esfuerzo puede compensar unas habilidades más modestas en contexto de desigualdad socioeconómica y cultural, el papel de la evaluación para reflejar el esfuerzo de cada uno y motivar al alumnado que más lo necesita. Aquí esto es importante, el tema de la evaluación, ¿no? ¿Qué evaluamos? ¿Ponemos unos estándares para todos inamovibles o los adaptamos al alumnado? Y por último, otra cosa que es fundamental, que es cómo cómo trasladar de las políticas a las prácticas educativas. Y entre medias, cómo se puede llevar la investigación educativa, que le cuesta mucho llegar también al aula. Entonces, lo que voy a empezar es dando 5 minutos a cada uno. Por favor, os voy a pedir que os atengáis bastante porque vamos un poco mal de tiempo, para que intentéis situar este debate. Sé que son muchas preguntas, o sea, vosotros situadlo por donde creéis que hay que empezar a deshacer este nudo, ¿no? Así que vamos a empezar, ¿te parece? Como he leído con Ana Municio, ¿empezamos? Bien. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Tomo el testigo que nos habéis dado a Escuela 21, recoger vuestros resultados de vuestra investigación y enfocarlos a qué puede hacer la escuela, sobre todo, porque es nuestro foco, el trabajo con la escuela, con las familias, para llegar al mayor número de alumnos. En ese sentido, creo que la escuela tiene 2 grandes objetivos, que uno es que los alumnos salgan de la escuela con un perfil desarrollado, un perfil competencial que genere una autorregulación, una capacidad para desarrollarse a lo largo de su vida y seguir aprendiendo y poder trabajar en la sociedad, actuar en la sociedad. Y el segundo es que la escuela consiga un aprendizaje profundo, conseguir que los alumnos tengan aprendizajes que sean duraderos y que fomenten este aprendizaje a lo largo de la vida. En función de este aprendizaje profundo que queremos conseguir, muchos de los resultados que habéis enfocado en esta investigación pues nos dan algunas claves que son imprescindibles, ¿no? Como es la motivación, que es la gran clave para que ocurra ese esfuerzo, cómo conseguir que los alumnos sí tengan una atención que amplifique la información que llega a ellos y que consigan que puedan aprender cuanto más y mejor. ¿Cómo podemos trabajar desde esa evaluación que decías, Juan, que es una de las claves imprescindibles para fomentar un cambio en una transformación en el aprendizaje? Que ahora hablaré un poquito más de fondo de ello. Y sobre todo que esos aprendizajes sean consolidados, que duren. En cuanto a la autorregulación que he dicho antes, queremos conseguir alumnos que tengan un mindset, que tengan unas expectativas respecto a sí mismos de crecimiento, de saber enfrentar retos, de saber trabajar desde el esfuerzo personal y no evitar aquellas cosas que en un principio puedan costarles. Y también trabajar pues, con una atribución positiva hacia el éxito, hacia los errores, saber situar
bueno, cuando fallan porque fallan y cuando tienen éxito porque es así. Por lo tanto, hay que trabajar desde una metacognición que está directamente potenciada desde una evaluación adecuada. Por lo tanto, una de las indicaciones que vuestro proyecto da, que es el cambio evaluativo, es uno de nuestros objetivos en Escuela 21 para la transformación educativa. Entonces, ¿cómo vemos que todo esto puede conseguir? Bueno, pues dando importancia a ese diseño educativo. Es imprescindible en la transformación educativa que el diseño educativo sea uno de los roles de los profesionales de la educación. No solamente es enseñar o solamente hacer que los alumnos aprendan, sino gestionar todo el diseño para que esto ocurra en las aulas y que ocurra de una manera adecuada para cumplir estos objetivos que acabamos de decir. En este sentido, para trabajar tanto hacia la equidad y hacia la inclusión, desde la UNESCO hay una serie de indicaciones en que nos indican cómo hacer escuelas más inclusivas. Para ello hay 3 niveles de trabajo. Uno es las creencias de la propia comunidad educativa, otra es las políticas educativas que se ponen en marcha en los centros escolares para que realmente sean inclusivos y que trabajen por la equidad, y por último, cómo se implementa esto en el aula. Y aquí es donde voy al diseño educativo por parte de los profesores. En este sentido, en la última modificación de la Ley Educativa Española, la LOMLOE, ha incorporado una herramienta maravillosa que es el diseño universal para el aprendizaje, que es un marco de recomendaciones para el diseño de la intervención en el aula, el diseño de las situaciones de aprendizaje por parte de los docentes para que todos nuestros alumnos, independientemente de sus capacidades, independientemente de su origen, sean capaces de sentirse que pueden participar en el aula, que pueden sentirse que pertenecen a ese entorno y que están en un sitio donde pueden aprender y que tienen esa posibilidad, y sobre todo que son capaces de conseguir logros, que son capaces de aprender. El DUA lo que trabaja es que son 33 recomendaciones para los docentes. Muchas de ellas se han hecho habitualmente, pero muchas de ellas enfocan a una transformación en cuanto a cómo plantear los objetivos de la educación para que sean más personalizados, es decir, hacer una educación que pueda responder a las necesidades de los alumnos, en cuanto a las metodologías con las que se aprenden en el aula, que sean más activas, que sean en las que el alumno esté poniendo todas sus funciones ejecutivas y esfuerzo en aprender, no solamente en escuchar y integrar conocimientos. Y me he perdido, a ver, me he quedado ahí. Estaba diciendo, bueno, en cuanto al interés, o sea, conseguir que los alumnos tengan un interés, que sean capaces de esforzarse y que lleven hacia la autorregulación. Son el camino que el DUA, las recomendaciones que el DUA nos da, y lo hacen desde el estudio de la neuroeducación, dando recomendaciones para que los alumnos se impliquen en su aprendizaje, para que sean capaces de reconocer cuáles son los recursos que les ayudan a aprender más y mejor y que tengan las opciones para poder elegir cómo aprender, ¿vale? Y por último, para que sean capaces de actuar y poner en juego sus funciones ejecutivas en función de sus capacidades. Por lo último, ya termino. El objetivo del DUA es ayudar a los profesores a diseñar estas situaciones de aprendizaje en las que el papel más importante, y aquí es donde quiero terminar porque quiero que quede como resaltado, es el cambio en la evaluación. El cambio, no una evaluación enfocada solamente a los resultados, sino una evaluación enfocada con una función pedagógica que acompañe a los alumnos, que vaya tomando datos de lo que va pasando en el aula y que sea capaz de acompañar a los alumnos para que ellos acaben siendo personas autorreguladas y capaces de saber si están aprendiendo de manera adecuada y cuáles son sus recursos y sus fortalezas. Gracias, Ana. Seguimos con Ana Sastre. Gracias por contar conmigo en esta mesa.
me siento como un poco rara porque sois todos muy académicos y muy profundos, menos yo, que soy seguramente la más práctica, ¿no? La más aplicada, y voy a tratar, pues desde mi enfoque, dar ese punto de vista, ¿no? Yo creo que básicamente la educación, ¿no? El sistema educativo en todos los países del mundo ha ido hacia adelante. Hemos conseguido grandes logros, en España seguramente mucho más que en otros países donde existen muchísimas desigualdades, y es el momento de hilar muy fino, ¿no? De ver realmente cuando hay una desigualdad prácticamente estructural respecto del rendimiento y la performance académica de determinados colectivos. Yo en ese sentido, como ha mencionado antes Juan, me parece que te llamas, he echado de menos quizá a lo mejor poner el foco en algunos de esos colectivos que están sufriendo esa desigualdad, bueno, no sé si sistémica o estructural, pero que sí que parece que tener un origen más allá de su situación personal, ¿no? Se ha enfocado la situación socioeconómica. Yo me hago referencia, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en discapacidad, donde los grandes logros todavía no han llegado al mismo nivel para personas que tengan una discapacidad. Y no solamente hablo de discapacidad intelectual, estamos hablando de discapacidades que, bueno, pues, seguramente con los medios y los recursos y el foco adecuado, pues podrían subir. Os lo digo por si tenéis previsto seguir trabajando en el proyecto, pues que yo creo que sería un reto importante. Igual, pues con el origen étnico, como ha mencionado, por ejemplo, con población de etnia gitana o romaní, que también son los grandes, donde están las grandes desigualdades, ¿no? Y cómo les está afectando pues todo el estudio, que desde luego me ha parecido muy, muy interesante. Yo creo que si me preguntarais, y ya por ir un poco, tratar de cumplir el tiempo, ¿no? Si me preguntarais cómo hacer más eficaz toda esta investigación, ir a la práctica, ¿no? Ir a la práctica tanto en políticas públicas como yo creo que en aceptación social, que es uno de los problemas que creo que es todavía un obstáculo gordo para hacer políticas educativas basadas en la evidencia, ¿no? Que yo creo que es lo que tratáis de generar en entornos como este. Yo creo que es una cosa de perogrullo, pero creo que es muy importante. Llevamos, pues yo creo que desde el 80 aquí, yo creo que una media cada 5 años ha cambiado la ley de educación, ¿no? La ley de educación no está fundamentada en el conocimiento académico, sino es prácticamente ideológico. Yo creo que ahí hay que hacer una labor importante. Por ejemplo, yo cuando leía los documentos que habéis pasado, de la importancia para que entiendan las familias, incluso los niños, te diría, ¿no? Los niños y las niñas, pero las familias y los profesores, muchos de los, me parece que están denominados, la importancia que tienen los non-cognitive skills, ¿no? Que mencionabais, que son factores que, bueno, que parece que ahí fuera se tienen que conocer, pero no se saben cómo las familias hacen la elección de a qué centro llevan o no a sus hijos, en función de qué, si les llevan a una extraescolar o no, o qué extraescolar. Se mencionaba, ¿no? la importancia de todo esto. Yo creo que las familias tienen que saber la importancia de esto. Yo como madre he asistido a chats del colegio de mis hijos donde se criticaba la LOMLOE, la repetición sin saber, o sea, y habéis leído titulares como yo, o sea, ahora van a pasar y vamos a ir a peor, y bueno, barbaridades sin ningún tipo de fundamento, que seguramente si se explicaran y si hicieran llegar mejor desde la academia serían más fácilmente entendibles y darían más estabilidad a cualquier cambio que se hiciera, ¿no? Yo creo que esa parte falta, y ahí todavía hay mucha ideología en todo eso. Y yo creo que, y lo ha mencionado anteriormente Ana también, es muy importante crear un sistema educativo que esté centrado en el alumno, que el alumno sea el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Que el propio alumno sea el que esté marcando el punto de llegada. Y eso en personas o en niños y niñas con discapacidad es fundamental, porque el sistema educativo, más allá, les tiene que ayudar o por lo menos, como me gustaría entenderlo, a desarrollarse al máximo de sus capacidades, sea cual sea, ¿no? Y sin entrar ahí en teorías capacitistas, que luego esto ya es muy complejo, ¿no? Y en ese sentido, una vez que tengamos eso claro, ¿no? Que nosotros cogemos a un niño, una niña, un alumno en un sistema escolar, él es el que va a determinar lo que necesita para llegar a donde él puede o no puede, con el esfuerzo
que toque, que sería un poco esa parte, poner los recursos y los servicios alrededor de todo eso, ¿no? Hay muchas veces, y yo creo que todavía, quizá no lo he leído, pero se ve claramente cuando se habla de no institucionalización también, ¿no? Donde la organización del centro, los horarios van por encima de los alumnos y las alumnas, ¿no? Yo creo que tiene que ser al revés. La organización del centro, de los horarios, de los profesores, tiene que estar en función de lo más preciado, que son los quienes están allí para aprender y sacar rendimiento de esas situaciones. Y ya aquí lo dejo. Seguimos con Héctor. Bueno, gracias a Jonas, que además de ser un amigo, pues es un sociólogo al que admiro mucho. Claro, yo, vamos a ver, tengo como dos visiones, ¿no? Una como lector de sociología y otra como ex director general de estrategia del ayuntamiento. En lo primero no me voy a centrar, pero sí quiero decir un par de cosas. Me parece que este es un proyecto de los que realmente generan avances en el conocimiento, abre cajas negras que son fundamentales para todos los que se interesan por la política aplicada o por el conocimiento básico. ¿Qué es un profesor y qué pasa cuando se cierra la puerta del aula? Eso no lo sabemos todavía, no lo sabe nadie. ¿Qué es una familia y cómo funciona una familia generando autoestima? Y el efecto de la autoestima sobre el rendimiento y sobre la capacidad de invertir esfuerzo, pues está muy demostrado en el caso del proyecto de Jonas, sobre todo en el efecto del mes de nacimiento, ¿no? Es decir, todos nacemos en meses aleatorios, ¿no? Nadie está, vamos, salvo las familias muy, muy estratégicas que decían que sus hijos nacen en enero, pero como de esos casi no hay, pues está claro que nacer en enero es una ventaja que se adquiere a fuerza de que te digan que eres listísimo. Y eso, pues es una cosa que tiene mucho que ver con que es una familia exitosa, ¿no? Entonces, Jonas, felicidades. También me parece buenísima tu proyecto porque nos dice a todos los sociólogos qué mal usamos las encuestas. Porque si realmente toda la literatura del locus of control y de la self-efficacy da unas desventajas mucho mayores que un proyecto que es tan fiable como el tuyo, pues entonces realmente, en fin, felicidades. Ahora voy a lo que me ha traído a la mesa, que es un poco en la perspectiva más aplicada, ¿no? Vamos a ver, yo creo que de las conclusiones que yo deduzco que tiene este proyecto, una de las más importantes y que de las más directamente traducibles a la política es que tendríamos que optar por modelos educativos que fueran muy personalizados. Es decir, efectivamente, una evaluación muy personalizada, adaptada a en qué mes ha nacido el niño, cómo es el niño, de dónde viene, qué autoestima tiene y generar pues eso, esa especie de colchón que a todos nos acomoda al que mejor te viene, a tu espalda, el más duro, el más blando, según el que nos interese, ¿no? Claro, esto es carísimo. Ni el comisionado, ni la Comunidad de Madrid, ni la OCDE, ni el Ayuntamiento de Madrid podemos pagar una... Bueno, claro, la demografía está a nuestro favor, ¿no? Porque realmente estamos teniendo infraestructuras educativas. Bueno, pero como los colegios ya están creados, los profesores son funcionarios, los que lo son, quiero decir, y tenemos ya... claro, luego está que tenemos un país que ha optado por el cuidado de los mayores, ¿no? Pero eso es lo que votamos. Si dejamos de votar así, pues a lo mejor podemos tener una educación muy personalizada. Pero vamos a ver, lo que quiero decir, que como la demografía va a nuestro favor, a lo mejor sin reducir la inversión en educación, per cápita tocamos a más y podemos pagar una educación más personalizada. Fenomenal. Ahora, problemas para que este tipo de educación personalizada, que parece que es la que sugiere el proyecto EFFORT, ¿no? Que necesitaríamos para tener, bueno, pues para generar un sistema educativo más inclusivo y una sociedad que tuviera más cohesión desde el punto de vista de la equidad, ¿qué problemas tenemos? Primero, yo voy a hablar un poco de lo que no sé y luego de lo que sé. Lo que no sé, los profesores son un cuerpo muy conservador. Los profesores son un cuerpo muy conservador. Lo ha dicho Ana, están votando en los colegios por las jornadas intensivas cuando es absolutamente nocivo para todo aquello que quienes pagamos impuestos defendemos. Bueno, yo estoy sobreinterpretando las palabras de Ana. Pero vamos, lo digo yo, esto se dé en streaming, que salga mi nombre por debajo de esta frase. Los colegios están votando y los sindicatos de profesores fomentando que los centros escolares adopten jornadas escolares que son nocivas para los niños y buenas para los profesores. Primera cosa, ¿somos capaces de imponer a los profesores prácticas basadas en la evidencia? Los profesores son reacios a abrirla. Bueno, lo tiene que saber mejor Alfonso, que conoce los datos de PISA y toda la labor que hace la OCDE en la política educativa comparada. ¿Abren los profesores sus clases para que tengan feedback de otros profesores? Son partidarios. Tenemos un problema en realidad, no solamente por los recortes, sino porque no podemos transferir porque tenemos
ciertos cancerberos de las políticas educativas, también de las políticas sociales. Ahora voy a hablar de los trabajadores sociales. De las políticas educativas que no aceptan transferencia del conocimiento fácilmente. Primer problema. Segundo problema, los trabajadores sociales. Vamos a ver, yo vengo del Ayuntamiento de Madrid, me he pasado 4 años evaluando las políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid y hemos conseguido evaluar a pesar de las resistencias que había para evaluar. Por supuesto, todas dirigidas por trabajadores sociales. Los trabajadores sociales, como los profesores, son un cuerpo profesional al que le hemos dado capacidad de veto en el acceso a ciertas partes del estado del bienestar y que son igualmente refractarios a la innovación, igualmente refractarios a la evidencia, y que como tienen el monopolio de una porción muy significativa del gasto público, particularmente el que es el último colchón para las personas más vulnerables, están haciendo, en realidad, al no adoptar prácticas basadas en la evidencia, ciertos daños al sistema público de bienestar que yo creo que no están suficientemente señalados. Somos pocos, yo hoy aquí lo digo, pero lo estoy diciendo en función de... Bien. Vamos a ver. La buena noticia, estas son las malas, la buena es que yo creo que las políticas de familia o las políticas para las familias, y no solamente las políticas educativas, las políticas de familia son muchas en gran parte las que se hacen desde los ayuntamientos, por ejemplo desde el Ayuntamiento de Madrid, están cada vez más psicologizadas, abren más el espacio a la intervención psicológica, no terapéutica, pero sí a la intervención psicológica, a pesar de los trabajadores sociales. A pesar de ello. Es una buena noticia, precisamente porque yo creo que la política social comparada ha abierto el campo para señalar que en realidad los niños necesitan vivir en hogares no estresados. El estrés tóxico es una fuente de desventaja brutal. Que vivir hasta aquí de cortisol genera problemas. Bueno, sleep deprivation es uno. Pero tenemos muchos otros asociados al estrés crónico y muchas de las políticas familiares que están ahora intentando imponerse en los ayuntamientos más pequeños de España, yo lo he visto en Eurocities, bueno, y en Suecia, están destinados a reducir el estrés en los hogares más pobres. Y por otra parte, es lo que permitiría que los padres tuvieran una parentalidad más autorregulada, más consciente de sus limitaciones, más destinada a objetivos y por lo tanto a generar niños más autorregulados. Voy a terminar ya con la última mala noticia. Todos celebramos este movimiento de la política social. Yo el primero, en el Ayuntamiento de Madrid, yo he intentado traer al Ayuntamiento programas de esta naturaleza. Ahora, tenemos un problema enorme en el non-take-up. Hablamos mucho de las políticas que diseñan las administraciones, pero no hablamos nada de que los que se mantienen en las políticas, la adherencia a las políticas es un sesgo de selección descomunal. Y que las familias que se mantienen en los programas de extraescolaridad, de calidad, del Ayuntamiento de Madrid o del comisionado, Albert, que no estoy haciendo una... O sea, vengo aquí pero de la extraescolaridad. Las escuelas de parentalidad, los programas de reducción del estrés familiar, los programas de mediación en el conflicto familiar. Las familias que se mantienen son familias que tienen más papeletas para salir a flote. Y el dropout de estos programas es un programa de las familias más cronificadas en servicios sociales, de los que los trabajadores sociales tienen noticias más antiguas y que en realidad son las que más necesitarían este tipo de programas. Yo creo que muchas veces confundimos el efecto de los programas con la selección que se produce. Bien, gracias. Alfonso. Vaya intensidad. Como somos pocos, he pensado... Bueno, ya no me queda mucho. Por lo menos no voy a llegar a ese tono, no, ahora en serio. A ver, yo quería en un tono a lo mejor un poquito más académico. Es verdad que la OCDE tenemos una visión un poco más global y no vamos tanto al detalle, pero quizás quería centrar el tema un poco en el tema de la competición, ¿no? A ver, hay dos temas que yo creo que para el mundo de la educación son incómodos. Uno es el de la competición, que además Jonas lo ha expresado bien, ¿no? Porque parece a veces un enemigo, ¿no? En el mundo de la educación. El otro es el miedo. Yo nunca he conseguido que el miedo entrara mucho en PISA. Al final se consiguió, pues en 2018 hay una pregunta sobre el miedo al fracaso y desgraciadamente tiene una relación positiva con el rendimiento, ¿no? Pero bueno, hoy no vamos a hablar del miedo al fracaso. Pero sobre competición, creo que lo interesante es que cuando preguntamos sobre competición y cooperación,
en general los entornos más cooperativos tienen mejores resultados globales. Bueno, hay que decir que primero son complementarios, es decir, que uno puede hacer un ambiente competitivo y en el que además haya cooperación, o sea, que aunque haya cierto intercambio no es o uno o el otro, ¿no? Pero en general, si uno tiene que elegir entre los dos, vamos, puesto por análisis que hemos hecho en PISA, ¿no? En muchos países, ¿verdad? Que es una muestra, ¿no? Una foto en el tiempo, pero en general la cooperación suele dar mejores resultados globales, y me refiero a globales que no solo tienen en cuenta el rendimiento académico, sino tienen en cuenta el bienestar de los alumnos, ¿no? Y es especialmente favorable, y aquí es un poco donde quiero ir a lo concreto, y es que hay que, a veces hay que hacer una especie de tipología, hay que distinguir entre tipos de estudiantes en general, ¿no? Entonces, la cooperación es muy beneficiosa en general para todos aquellos alumnos que no disfrutan de la competición, en el que se incluye una buena parte de las chicas y una parte sustantiva de los chicos, ¿no? Dicho eso, también es verdad que para una parte muy fuerte del alumnado, un grado de competición es necesario, ¿no? Y se sabe por estudios cualitativos que hay muchos que les genera adrenalina, ¿no? Y donde meto competición, meto a veces incentivos, ¿no? Y esta adrenalina a veces es necesaria porque si no, no enganchan, ¿no? Desaparecen de clase y no enganchan, ¿no? Entonces, el equilibrio ahí, y puesto un poco ir a asuntos concretos, entiendo que el equilibrio al que suelen llegar la literatura es que haya mucha competición por equipos, ¿no? Eso es un poco la conclusión. Es decir, la competición es necesaria, no todos la necesitan, hay un porcentaje muy alto que no necesita la competición, pero es necesaria para un buen número de alumnos. La cooperación genera beneficios globales mayores que la competición. Entonces, se entiende que la competición por equipos más o menos es un poco el equilibrio, ¿no? Digo, un poco por sacar una conclusión que yo creo que más o menos... Y luego me interesa mucho el tema de, claro, al final, cuánta, ¿no? O sea, quiero decir, la combinación un poco, y me refiriendo al estudio, la combinación que hay entre la dificultad de la tarea, la cuantía de los premios y el retraso en los premios, ¿no? Porque uno de los problemas de la educación es que el retraso en los premios es enorme. Al final es un sacrificio que estás haciendo hoy para que los beneficios te vengan en 20 años, ¿no? Entonces eso es algo que ningún estudiante entiende, excepto el 1% que están iluminados, ¿no? Y entonces esa es la complejidad de este experimento, ¿no? Que bueno, esto es el problema típico de un experimento, que al final no puedes simular una situación real, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me genera duda es, claro, yo si tuviera que expandir, pues iría variando el tamaño de los premios, obviamente, ¿no? Le daría más y menos premios. La dificultad de la tarea es importante, ¿no? A mí me gustaría ver en qué momento el alumno, independientemente de los premios que hay, abandona, ¿no? Y dice, da igual, aunque me den un coche, ¿no? Que si yo no pienso pasarme 30 minutos dándole al coco y concentrándome del todo, ¿no? Y ahí es un poco, y luego el retraso que en los premios, que es el estudio clásico, el experimento clásico, ¿no? Del caramelo y tal de los niños, ¿no? Que les daban 5 después. Entonces esa combinación de esas tres cosas para mí es un poco lo que, y eso sí que posiblemente correlacione mucho con el estatus socioeconómico, ¿no? Que a mí, hombre, el problema que me genera aquí es que tienes una tarea que es relativamente sencilla con un incentivo muy fuerte, ¿no? A todo el mundo le sale a cuenta, ¿no? Y eso tengo que decir, referido a esto, que para mí el resultado más interesante es que los incentivos pueden reducir la brecha socioeconómica, ¿no? O sea, que efectivamente tienes un tipo de estudiante que es normalmente de estatus alto, que es poco estratégico, porque hay que partir de que la mayor parte de estudiantes son estratégicos, es decir, van a hacer lo que haga falta para aprobar el examen, ¿no? Pero tienes un 10, 15, 20% de alumnos que son menos estratégicos, que quieren aprender, de verdad, y esos efectivamente los incentivos les dan igual, ¿no? Porque son científicos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero a mí ese resultado me parece fundamental. Vamos, el hecho de que los incentivos están teniendo un efecto mucho más claro en aquellos alumnos con una situación de partida peor, ¿no? Y bueno, tengo muchísimos temas, pero vamos, yo creo que el tema del tipo de estudiante me parece importante, ¿no? Entender un poco qué tipo de estudiantes tenemos y qué tipo de incentivos necesita cada uno, ¿no? Y luego ya por último el tema de la evaluación, que al final es algo de PISA, ya termino. Obviamente a nosotros nos interesa mucho todas las cuestiones de esfuerzo, ya sabéis que PISA incluye una pregunta al final que se les pregunta a los alumnos qué esfuerzo han hecho en la prueba, y además se está anclado al esfuerzo que ellos creen o que ellos normalmente hacen en una prueba normal. Y en PISA sabemos, yo os cuento lo que suele pasar, ya sabéis que hay un
los alumnos empiezan a flojear, son 2 horas de examen, en la última media hora ya empiezan a flojear, los españoles son conocidos porque empiezan muy fuerte, ¿no? Si coges la primera media hora, los españoles pues están en el top 20, y si coges la última hora de la prueba de PISA ya estamos en la cola, ¿no? Bueno, no en la cola, pero bajamos como 15-20 puestos, ¿no? Le ocurre un poco a los escandinavos también, y sabemos que los del este de Asia no, los del este de Asia persisten y persisten, ¿no? Incluso cuando hacemos pruebas con el mouse, ¿no? Que pueden hacer, y sabemos lo que hacen gente con el mouse, sabemos que los suizos son muy eficientes, si no aciertan a la primera o a la segunda abandonan, pero tienen una tasa de acierto muy alta, y los del este de Asia pues persisten y pueden darle al mouse 25 veces en pruebas hasta que aciertan, ¿no? Entonces, y aquí ya quiero irme un poco, y ya esto lo ligo con una cuestión de qué es realmente lo que queremos de una evaluación, ¿no? Tenemos varias funciones de la evaluación. Una es la justicia, ¿no? La justicia es, por ejemplo, la función, como se hacen las pruebas en el mundo del funcionariado, ¿no? Que el objetivo es que todos están en igualdad de condiciones y lo que se valora son los resultados, ¿no? Tenemos la otra visión, que es la evaluación como justicia desde el punto de vista del esfuerzo, que también, bueno, lo hemos mencionado aquí y es importante, ¿no? Y luego tenemos la de los estándares, ¿no? Que lo hablo muy bien, y efectivamente es otra visión, que es, no es que las pruebas son para establecer unos estándares, no queremos ningún médico que asesine a nadie, así que vamos a hacer unos estándares para que todos los médicos sepan exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí es mi problema, y es que esta prueba tienes que incorporar dos elementos, que es no solo quieres saber cómo, porque yo hago casos prácticos en la universidad, pero no solo quieres saber cómo lo hace en un caso práctico, sino que quieres saber o intuir o estimar cómo lo haría el día de mañana cuando esté en un caso real, ¿no? Y eso es lo que es más difícil, ¿no? ¿Cómo puedes diseñar una prueba en la que el alumno, en la que miras no solo cómo lo hace en el caso práctico hoy, sino que tienes que estimar y anticipar cómo lo haría en el caso de que se encuentre en un high stakes, ¿no? En el que se encuentre en una situación real. Y eso es lo que yo considero que es muy, muy difícil, ¿no? De una evaluación. Muchas gracias. Ahora yo quería continuar por el tema de la evaluación, que me parece muy interesante porque habláis de educación personalizada, de que los objetivos estén en función de los propios alumnos, que se adapten, pero luego resulta que al final de la educación primaria, sobre todo al final de la secundaria, hay un título, ¿no? Que dice ¿cómo se combina esto? ¿Cómo puedes convencer a la gente o imponer, ¿no? Como decía Héctor, ¿qué haces? ¿Impones? ¿Convences? ¿Cómo se lleva esta cultura de la que se lleva hablando tanto tiempo, ¿no? De evaluar contra calificar, ¿no? ¿Cómo se lleva a la escuela? ¿Cómo convences? Sobre todo en un sistema en el que tú tienes unos hitos que tienes que completar, ¿no? Pues si obtienes el título de secundaria, tienes las posibilidades, y si no lo obtienes, tienes otras. Lo mismo en bachillerato, con cualquier... ¿Cómo convences a la gente de que hay que equilibrar, ¿no? Esas funciones de la evaluación que decía Alfonso? ¿Quién quiere? Ana. Decidí salir del aula por enfocar la evaluación de otra manera. Y al enfocar la evaluación de otra manera me encontré con el mundo de la inclusión. Es decir, estoy convencida de que la evaluación es la clave para que seamos más inclusivos. Y en este sentido la evaluación tiene dos funciones que no podemos obviar. ¿No se oye bien? Vale, que no podemos obviar. Tenemos dos funciones. Una función es la función social, que es la que responde a esos estándares de hasta dónde ha llegado cada alumno y este alumno titula o no titula, puede pasar de curso o no. Y luego está la función pedagógica. Entonces, ¿qué ha pasado en el sistema educativo tradicional? Que no estaba equilibrado. Imaginaros que es una bicicleta y que la función social tiene la rueda mucho más grande que la función pedagógica, que es lo que ha pasado tradicionalmente en la educación. Bueno, pues esta bicicleta no está equilibrada, es una bicicleta un poco de circo, ¿no? Si nos hemos centrado tanto en esa función social que nos hemos convertido en jueces cuando somos pedagogos, somos docentes. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es que nuestros alumnos aprendan. El objetivo del aprendizaje es el que nos tiene que mover, y para que nuestros alumnos aprendan tenemos que utilizar la evaluación para conseguir que ellos aprendan más y mejor. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar tomando datos continuamente de lo que está pasando en el aula, recoger las evidencias de aprendizaje y sobre ellas estar tomando decisiones continuamente. Esto es una función de la evaluación que necesita que rompamos
con la idea de la calificación, porque ahí no estoy evaluando para calificar, aquí estoy evaluando para seguir acompañando a mi alumno, para que todos consigan llegar a esos estándares, independientemente de sus capacidades, independientemente de su origen. Es decir, lo que tengo que conseguir con esta evaluación, y creo que es una de las claves de esta educación personalizada que decía Héctor, es muy cara. Yo creo que no es cara económicamente, creo que es un cambio metodológico. Es un diseño que sea más flexible del que tenemos actualmente. Entonces, hacer un diseño más flexible no es caro, es intencional, es tener muy clara cuál es nuestra función y qué tenemos que hacer dentro del aula para que todos nuestros alumnos tengan las oportunidades para poder seguir aprendiendo, cada uno desde sus capacidades y desde sus formas de aprender. Entonces, es una cuestión de diseño, más que de económico. Pero ¿creéis que tienen que llegar todos a un mismo punto común para poder seguir avanzando? Quiero decir, ¿qué es lo que ahora mismo te dice el sistema? Pues, bueno, yo quiero indicar una cosa en este sentido. A ver, yo doy clase en la Facultad de Educación y lo primero que les explico es que nunca piensen que los alumnos de una clase tienen un nivel cognitivo parecido. O sea, que hay muchas diferencias, que estamos con este mito de que los alumnos avanzan todos juntitos con el mismo nivel y que los de sexto todos son mejores que los de quinto y los de séptimo, o bueno, segundo de primero era eso, son mejores que los de sexto. Digo, no os equivoquéis, las diferencias son enormes, enormes. Entonces, no tiene mucho sentido, que decir, esta obsesión con los estándares, para mí, por lo menos a nivel de primaria, y te diría que secundaria, creo que no es necesario esta obsesión de los estándares. Es verdad que hay un momento, y en concreto la selectividad, que luego la evaluación tiene otra función, que es la discriminación. La discriminación en el sentido pedagógico, que es separar a los mejores de los peores, ¿no? Y eso al final llega y te llega, ¿no? Y ese es un momento crítico. Pero por suerte el sistema español lo retrasa hasta los 18 años. No hay que olvidar que en muchos sistemas educativos esto empieza mucho antes, a los 10, a los 12, a los 14, a los 16. Dependiendo del sistema, pueden tener hasta 2 o 3 momentos en el tiempo en el que les tienen que discriminar, ¿no? Bueno, porque hay cierta selección, pero bueno, en principio, decir, sí, bueno, es estadística, la prueba que se hace es estadística, es decir, los objetivos de la enseñanza obligatoria es que consigan unas competencias al final de la enseñanza. Entonces, de hecho, los estándares se han eliminado en las últimas reformas educativas para tener esta visión más competencial, más hay un perfil de salida y lo vamos consiguiendo desde todas las asignaturas y desde distintos puntos. ¿Y cómo conseguimos que esto cale en la sociedad? Lo que hablabais, ¿no? Lo de pues, la cosa entre imponer y convencer, porque esto muchas veces no termina de calar, ¿no? Lo decía Ana también de esas quejas de que está bajando el nivel, que pues, se pasa con nada, y no sé qué. ¿Cómo se consigue que esto llegue a calar? No sé si entre los profesores, no sé hasta qué punto está acalado, y entre los padres. A ver, es que yo creo que esta pregunta tiene que ver con una cosa que estaba saliendo aquí ahora en esta última parte de las primeras respuestas, ¿no? Que yo creo que la clave está en qué momento, o sea, yo según lo veo es como hay una eficacia o una eficiencia en personalizar la educación hasta un punto en el que hay como un punto de inflexión. Y a partir de ese punto conviene reducir el nivel de individualización y estandarizar el sistema más, porque realmente tiene que discriminar. Y yo no tengo claro que tenga que ser a los 16, a lo mejor es bueno que sea a los 11 o a los 18, no lo sé, pero es que no lo sabemos. Es que no lo sabemos. ¿En qué momento el sistema pierde eficiencia en términos de equidad y también de calidad de lo que se aprende cuando se individualiza todo mucho y se acomoda mucho en las especificidades de cada uno? No lo sabemos. ¿Dónde está ese punto de corte? Y para eso, efectivamente, lo que tenemos que hacer es abrir las puertas, evaluar a los profesores en función del rendimiento de sus estudiantes, de sus prácticas, o sea, conocer un poco cómo es el sistema. Pero yo creo que, no lo sé, quizás Alfonso lo sabe de otros países, pero mi sensación es que no sabemos en qué punto. Claro, es muy bueno decir que a los 11 años hay que mandar a unos niños a la educación profesional y a otros a la trayectoria académica. Pues no lo sé, parece que no. Pero a lo mejor no está lejos de ese punto. A lo mejor está a los 18, pues a lo mejor, pero no lo sabemos. ¿Dónde está? ¿No?
Y no, yo ahí simplemente, o sea, yo estoy de acuerdo un poco, es que también es un poco como lo estamos contando, ¿no? O sea, estamos diciendo, ¿no? Y gracias a Dios a que no lo separan a los 10. Pero es que no se trata de separar, o sea, se trata de tener claro cuál es el objetivo de que un niño o una niña esté en un aula. De esos sistemas que tú mencionas, hay muchos que tienen pasarelas constantemente, ¿no? Bueno, tú conoces Pasarelas más. teóricas. Bueno, teóricas. Pero yo creo que es un poco esa sensación, a ver, es como hablar de la justicia social y de la paz, que todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Pero yo que estoy así como más elevada y menos técnica, a mí es que me parece que tendríamos que entender bien para qué van los niños y las niñas al colegio. Otra cosa es para lo que van a la universidad, para no matar en un quirófano a un señor que tengan que operar. Pero la ESO, que es obligatorio, es precisamente porque creemos que tenemos que desarrollar y que todos los niños tienen que tener oportunidades para avanzar y para llegar hasta el máximo donde puedan. Y eso está muy bien expresado en términos de derechos. Entonces, creo que esto que decía Héctor, no es tanto problema cómo organizamos el sistema, que creo que es necesario que se organice en función de la evidencia empírica que hay, que es lo más importante, es lo que se genera en estas aulas. Y que muchas veces, y dices tú, ¿cómo convences? Hombre, yo creo que todos esos procesos son muy costosos, pero lo primero que hay que hacer es que los que están arriba dirigiendo un país se pongan de acuerdo y que entonces no hagan bandera ni de esto, es decir, que nadie salga hablando de no repetición, cuando seguramente esa persona que sale diciendo la repetición es horrorosa, le han puesto encima de la mesa 50.000 estudios diciéndole no, es que la repetición no sirve para nada. Es más, en todos los países a los que tú te quieres parecer no existe ninguno. No es una herramienta, es muy excepcional cuando es útil. Es decir, yo creo que tiene que haber una ejemplaridad de quienes están arriba, que no se genere y que empiece a bajar hacia abajo. Y seguramente, bueno, pues que estos debates que hay aquí tengan mucha más divulgación a pie de que lo entienda todo el mundo, ¿no? Que lo entiendan los padres que de repente yo que he estado en un sistema donde me hacían repetir si no suspendía, que me hagan entender a mí porque eso no era bueno y seguramente si yo lo entiendo, pues yo no lo voy a querer para mis hijos, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que hacer esa pasarela. Yo también estoy de acuerdo, no creo que sea un sistema más caro. O sea, no creo que individualizar, efectivamente, llegar a un momento, no sé hasta qué punto se puede individualizar, pero yo creo que los costes de no individualizar seguramente sean muchos más caros, el abandono escolar temprano, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que a la delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid no le tienes que ir con decir, oye, que es que no individualizar es más caro. Es que te va a decir, ya, pero ¿cuánto me cuesta individualizar hoy respecto del presupuesto del año pasado? Y eso sí que es caro. De todas maneras, eso es caro, necesitas 2 ojos 4 o 8 para ver a los mismos niños, ¿no? bueno, acomodar su y aquí está especificidad. el diseño metodológico a nivel de organización. No, yo quería poner, bueno, yo sí que creo que separar pronto tiene sus consecuencias. A ver, yo creo que el punto clave es, no tiene sentido separar a los niños cuando todavía no hay ningún riesgo de abandono escolar. Yo creo que ese es el principio. Cuando empieza a haber riesgo de abandono escolar o de abandono mental, digamos, de la educación, que es primero, segundo, tercero de la ESO, puedes empezar a plantearte, a lo mejor, pues eso, separar un poco en distintas vías y demás. Yo creo que separar a los 10, 11, con poco riesgo. Perdona. Es que yo no estoy diciendo que separar pronto sea bueno, estoy diciendo que no sabemos, que no tenemos datos para saber en qué momento conviene desindividualizar las prácticas pedagógicas y frente a estandarizarlas. Eso es lo que estoy diciendo. No si sabemos si es bueno o no hacer tracking a los 11 o a los 16. Estoy diciendo en qué punto conviene que el sistema se estandarice y empiece a pagar un coste en términos de igualdad de resultados. Bueno, a ver, por estudios cualitativos, estudios de vídeo y demás, por cómo se enseña en clase, no parece que haya, quiero decir que hay sistemas educativos como República Checa o países del este de Europa que tienen un sistema, digamos, mucho más universitario, más científico, donde el profesor, ¿no? Somete preguntas muy científicas, pero todo es como la clase maestra, ¿no? O sea, de un magistral, perdón, y parece que funciona muy bien. Y luego tienes Holanda, donde está muy individualizado y el sistema funciona también, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Quiero decir que vemos modelos muy distintos donde funcionan los dos. Pero yo voy a poner un ejemplo muy bueno que va ligado a la pregunta. En el caso español, para entender un poco la obsesión que existe aquí con el tema de justicia, y es la selectividad, ¿no?
el debate clásico de que la selectividad es distinta en distintas comunidades autónomas y que es más fácil en Canarias que en Castilla y León, ¿no? En el fondo, quiero decir, aparte de que las competencias están descentralizadas y ese es otro tema, yo siempre les digo lo mismo, digo, mira, esto es una manera es una medida equitativa, creo que no es lo que se buscaba, pero realmente estamos compensando un poco la desigualdad equitativa que viven, pues a lo mejor los estudiantes en Canarias, donde tienen un entorno educativo pues menos motivador o menos... y al final, pues sí, tienen ciertas compensaciones, no es el objetivo buscado, y la gente le indigna este argumento, le indigna. ¿Pero cómo es posible? Pues esto no. Tengo que decir que es una la LOMCE, uno de los objetivos que buscaba era este. O sea, del objetivo de la prueba de 16 años era precisamente que querían saber ya con 16 años que las diferencias entre comunidades eran demasiado grandes, ¿no? Entonces, esto y hay un sector que está muy en contra de que la prueba de selectividad sea distinta porque es injusta en el fondo, ¿no? Porque al final hay unos estándares y todos tienen que ser igual y hay meritocracia. Yo en sí no lo considero un problema, yo lo considero casi una ventaja. Es decir, que estás compensando unos entornos con más dificultades, como son a lo mejor Canarias, Andalucía, Extremadura, y las pruebas son más fáciles. Pues es posible, pero es que quizás sea bueno, porque estás consiguiendo que muchos canarios acaben, por ejemplo, en la Carlos III, ¿no? Cosa que a lo mejor, pues si fueran los estándares de Castilla y León, tendrías muy pocos canarios. Entonces, no lo sé, yo pongo este debate porque sé que la gente lo conoce bien y hay algunos que les produce mucha reacción negativa, ¿no? Y yo creo que tiene su finalidad, aunque ya sé que no es la finalidad que se buscaba del inicio, pero ese ha sido uno de los resultados, ¿no? A mí me gustaría diferenciar entre... ¿Lo tengo apagado? No, sí, Sí. Diferenciar entre la enseñanza individualizada y el aprendizaje personalizado. Son dos cosas diferentes. La enseñanza individualizada es cada niño haciendo unos ejercicios diferentes a los demás. Y eso sí es muy caro, porque eso necesita unos soportes y unos recursos que pueden ser infinitos, porque tenemos infinitos niños, ¿no?, en el mundo. Y el aprendizaje personalizado significa: tengo un entorno lo suficientemente flexible como para que todos encuentren respuesta y encuentren el camino por el que aprender. Tengan la posibilidad de elegir cómo quieren responder, por ejemplo, expresar lo que han aprendido. ¿Por qué tienen que expresar lo que han aprendido todos los alumnos de la misma manera? ¿Por qué tienen que ser con un examen escrito todos? Cuando tú en tu aula sabes perfectamente que hay niños que saben lo que tenían que haber puesto en el examen escrito y no han sido capaces, ¿no? Y aquí estamos hablando de una enseñanza obligatoria, es decir, estamos hablando de niños pues, de primaria, estamos hablando de niños de secundaria, que son niños todavía. Entonces, el aprendizaje personalizado significa esto, que los alumnos tengan la posibilidad de elegir, de decidir qué les motiva más a la hora de hacer un proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, está enfocado por completo a un cambio organizativo, como decía Ana, en el que se puede contemplar la codocencia, se puede contemplar distintos horarios escolares y está enfocado también a una manera distinta de percibir lo que está pasando en el aula, mucho más activa y menos receptiva. Me gustaría introducir ahora, al hilo de la enseñanza personalizada, meter ahí el concepto de esfuerzo, porque entiendo que a la hora de medir y de valorar, ¿no?, y de premiar, pues también habrá que personalizarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo medimos, cómo valoramos en función de los premios y cómo adaptamos, ¿no?, el tema del esfuerzo a cada contexto? Yo suelo hablar de las... yo voy a poner un ejemplo, una universidad mexicana una vez a la OCDE y nos dijo cómo podemos ser Oxford, ¿no? ¿Cómo podemos comer? Era una universidad mexicana media, quiero decir que no. Es que nosotros queremos ser Oxford. Y yo les decía, es que no tiene sentido que ustedes sean Oxford. Lo que ustedes tienen que hacer es evaluar cómo entran sus alumnos en la escuela y cuando pasen los 4 años ver cuánto han aprendido, ¿no? Entonces, yo creo que y es una conclusión del estudio, yo creo que es evidente que lo que hay que hacer es fomentar un poco en el término de evaluación que los profesores valoren, y lo hacen, muchos, pero hacerlo que el sistema te imponga un poco que lo que estás valorando es la mejora. Y cuando valoras la mejora estás valorando indirectamente el esfuerzo. Obviamente obviamente hay una combinación entre esfuerzo y habilidad, pero algunos mejorarán más rápido que otros.
pero ese es un poco el principio que tiene que guiar al profesorado en general. Las evaluaciones, el trabajo en clase, todo tendría que ir orientado a una... Algunos profesores lo hacen muy bien porque nada más empezar los cursos normalmente hacen una prueba para guiar, otros no. Pero eso tendría que estar, yo creo que impuesto un poco desde arriba para que capten un poco la idea de que el objetivo es la mejora, ¿no? Luego hay otra manera, por cierto, de evaluar, que es la de infantil, que se ha impuesto cada vez más, ¿no? Que es el de competencias, ¿no? Tienes 3 competencias y hay 3 posibilidades, o no se está aprendiendo, o está en proceso de adquisición, o ya se ha adquirido, ¿no? Esa va más en torno a estándares, ¿no? Pero bueno, se puede combinar las dos y yo creo que puede funcionar bien, ¿no? No sé si... a ver, vamos a ver. Hace poco, y seguro que lo conocéis, que bueno, hay esta página de alta divulgación científica, ¿no? Aeon, ¿conocéis, no? No sé, bueno, si no, te lo voy a pasar dentro de... salió una especie de metarrevisión de la literatura sobre si existían learning styles y teaching styles, ¿no? Y entonces, yo vaya por delante que me parece bien cierto nivel de individualización en las prácticas docentes, ¿eh? O sea, perdón, y discentes. O sea, me parece que es muy importante la autoestima. Yo creo que los datos de Jonas son muy contundentes en ese sentido. O sea, si no, ¿cómo se explica lo del mes de nacimiento, ¿no? Es un efecto Mateo, ¿no? Yo que además estoy acostumbrado a ganar y cuando hay un incentivo, pues participo más. O sea, me parece bien que todos los niños tengan esa opción de que les digan pues que pueden hacer las cosas, que si fracasan no pasa nada, que hay que levantarse y tal. Luego está esta cosa de yo aprendo de una manera distinta del que tengo al lado, ¿no? Y yo tengo un incentivo, o sea, o unos intereses distintos. Entonces, hay como en las aulas una tensión entre cuánto de ese derecho a elegir es bueno que tengan los niños frente a cuánta estandarización. Entonces, una de las conclusiones que me parecía más interesante de esa meta-revisión es que en realidad casi todos los métodos que están evaluados con validez externa, casi todas las investigaciones que evalúan con validez externa la eficacia de este aprendizaje por proyectos, de autoseleccionarse hacia lo que me interesa, tienen un sesgo de selección en quiénes son los alumnos que están en esos sistemas. O sea, a Montessori no va una muestra representativa de los niños de primaria o de infantil de Madrid, van unos ciertos tipos de niños. Entonces, parece que una vez que descuentas ese sesgo de selección hacia esos colegios o esos espacios de aprendizaje que priorizan esa enseñanza más autodirigida, no autodirigida completamente, pero sí co-creada, por utilizar una palabra un poco cursi, pero muy en boga en todos los frentes relevantes, pues parece que no tienen tanto efecto sobre el aprendizaje, ¿sabes? Me parece interesante eso, es decir, ¿entiendes? Entonces, estoy a favor de, o sea, pienso, pero como lector, yo no soy, he sido profesor, por supuesto, la mayor parte de mi vida en la UNED, por lo tanto he tenido más alumnos en prisiones que haya visto cara a cara, pero por lo tanto no hablo como profesor, pero por supuesto estoy a favor de una cierta individualización, que acomode el desarrollo de las personalidades sin inhibir el que le cae la losa de haber nacido en diciembre frente a haber nacido en enero, para que todos los niños tengan autoestima, todos los niños tengan sensación de capacidad, de eficacia externa, de locus of control interno. Bien, pero parece que luego ese otro... ¿Me entiendes lo que quiero decir? Depende de qué estemos midiendo. Bueno, claro, ¿qué estamos midiendo? ¿qué estamos midiendo? Estamos Claro. midiendo cuánto aprenden los niños y qué es lo óptimo educativamente, A nivel, ¿no? a nivel de conocimientos Sin generar concretos. desigualdades. Claro, pero ¿no? es que ahí tienes, Claro. un elemento. O sea, entonces, si te llevas esto al extremo, entonces determinados niños con determinadas capacidades no podrían aprender nada. Claro. Es decir, ellos tendrán un espacio de aprendizaje que es el que la educación obligatoria tiene que potenciar. O sea, no estamos hablando, yo tampoco tengo tanto conocimiento pedagógico como para hablar. No estamos hablando de un método Montessori, un método que también, ¿no? O por proyectos o por no proyectos. Y lo que estás hablando es, oye, un niño está en el aula y ¿cuál es tu finalidad? Que llegue dentro de, tú dices, bueno, que tenga unos conocimientos estándares, vale, pero es que en la ESO a lo mejor esos conocimientos estándares tienen que ser muy básicos, ¿no? O muy básicos, o tienen que poder ser inclusivos. Aunque luego, por el otro lado, tú digas, bueno, pues aquellos niños que realmente, porque te pasa quizá lo contrario con los que tienen altas capacidades,
Si tú estandarizas, a ellos no les estás, ¿no?, llevando hasta donde pueden. Completamente de acuerdo. Vale, pues No eso te es un quito- poco... no te- claro, no os quito ningún ápice de razón. Lo único que quiero decir es que en realidad, bueno, en fin, de acuerdo, si es que lo que yo decía no es una antítesis de eso. Lo que quiero decir es que efectivamente la individualización de las prácticas en el aula es una cosa muy deseable, pero yo tengo la sensación como lector de investigación y de revisiones de la literatura que al final los teaching styles en términos de aprendizaje no generan tantas diferencias. Yo, de todas maneras, quiero pasar un poco página aquí. Creo que estábamos hablando de cosas diferentes de lo que enseña el maestro y de los objetivos que estamos poniendo, que es un poco distinto. Los objetivos que le pones de llegada, el punto de llegada para cada alumno. Es un poco lo que estamos hablando. Son cosas distintas. Cómo enseñas a cada alumno y el punto de llegada que le pones a cada alumno. O sea, tú puedes enseñarle de una forma muy estandarizada a todos los alumnos, pero ponerles un punto de llegada a cada uno dependiendo de los chavales. Pero, en cualquier caso, yo lo que quería era terminar, porque nos queda poquito tiempo, que me habléis un poco de incentivos, porque estamos hablando también aquí de incentivos. ¿Cómo los veis? ¿Qué tipo de incentivos? Todos son incentivos. Aprobar o suspender, pasar de curso o no, pues tener beca o no tener beca. Quiero que me habléis de los incentivos y de las posibilidades que le veis para reducir las desigualdades sociales. Yo lo siento, porque voy a ir a una cosa de la pregunta anterior muy rápida sobre esfuerzo, porque aquí se me han desviado un poco. Y es dos. Primero, que el esfuerzo, y esto está, yo creo que la literatura tiene bastante claro, que no hay que premiar el esfuerzo puro. Lo que hay que premiar es el esfuerzo también creativo. Es decir, que no se trata de que el alumno dedique más horas, se trata de que el alumno busque nuevas estrategias, que no es lo mismo. Obviamente, quiero decir, aquí se combina tiempo, pero se combina también capacidad de concentración. Entonces, si lo reducimos todo a, oye, felicidades porque has estado 4 horas delante del libro, eso no es una manera de fomentar. Es una idea de, a ver, prueba distintas maneras de hacer este ejercicio, a ver qué tal te sale. Y esto se combina con otra cuestión clave, que es la capacidad de hacer errores, ¿no? Y aquí esto a veces va con la personalidad del profesor. Hay profesores que tienen más tolerancia al error y menos, pero yo creo que esto ha cambiado mucho, sinceramente. Yo creo que los profesores entienden mucho más hoy en día que hay que fallar, hay que equivocarse. Entonces, por eso digo que el esfuerzo a veces pensamos que es algo así abstracto y que se mide de forma 0-10, pero no es lo mismo hacer un esfuerzo mirando un libro que un esfuerzo para buscar nuevas estrategias. Entonces, eso yo creo que ese punto es clave. Y aquí me dejo y así empieza otro hablando de incentivos. Bueno, yo también quería retomar del anterior. Solo una cosa. Los objetivos finales que tenemos son competenciales, no son de conocimiento. El conocimiento es un vehículo para conseguir las competencias. Por lo tanto, este es otro de los chips que tenemos que cambiar, no solo los profes, es que este es el principal chip que tienen que cambiar los padres, la sociedad, porque mientras nosotros sigamos trabajando para que los alumnos sean competentes y nos sigan pidiendo la lista de los Reyes Godos, pues la competencia seguirán teniendo resultados en PISA, que es una evaluación competencial. Por lo tanto, tenemos que tener claro que lo que pedimos es la competencia. Y en este sentido, voy a los incentivos. ¿Cuál es el incentivo que yo quiero que mis alumnos tengan para ser competenciales? Una motivación intrínseca. No el que yo les doy, sino el que ellos desarrollen. Que ellos quieran aprender, que disfruten aprendiendo, que se emocionen. Es decir, ese momentazo en el que tú dices, wow, lo que acabo de aprender, ¿no? Esos son los momentos wow que se llaman. Eso es el incentivo que yo quiero que pase en mi clase, no tanto el que yo le dé un punto positivo o que tenga un 10. Que todos mis alumnos se emocionen con lo que están aprendiendo. Y esto solo va a pasar con una educación en la que ellos sientan lo que están aprendiendo. Y eso es lo que yo llamo educación personalizada. ¿Incentivos extrínsecos? ¿Qué opinas? Es algo por lo que hay que pasar para eliminarlo. Por ejemplo, aquí hay un caso que se ha criticado mucho en las metodologías activas, la gamificación. La gamificación se ha puesto muchísimo de moda, funciona muy bien, hay herramientas para gamificar maravillosas, pero no nos podemos quedar en ese incentivo externo. Porque si te quedas en ese incentivo externo, no estás consiguiendo la autorregulación de la persona a la que estás educando, ¿no?
Entonces, es algo por lo que podemos trabajar hasta que construyan su motivación intrínseca. Es decir, son caminos, son herramientas. Bueno, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo que el ideal, obviamente, es el interés intrínseco y la motivación intrínseca, es decir, esos maravillosos niños, ¿no? Que da igual, porque no hace falta que vayan al colegio, porque van a aprender de todas maneras, ¿no? Pero desgraciadamente la mayor parte de niños, y esto da igual la investigación en qué país, en qué lugar, la mayoría son estratégicos, y además yo creo que conviene partir de esa situación, es decir, al final no podemos diseñar una clase para los niños científicos, entre comillas, ¿no? Que son esos que les apasiona aprender. Al final hay que diseñarlos para los estratégicos, que desgraciadamente es la mayoría, ¿no? Eso no quiere decir que podamos conseguir que en vez de un 10, pues haya un 20% de alumnos intrínsecamente interesados en la materia, ¿no? Pero entonces yo creo que la conclusión en general de la literatura es: todo depende de cómo evalúes, desgraciadamente. Al final, si la evaluación es de conocimientos puros, tus niños van a aprender memorísticamente y van a aprender, pues eso, van a hacer un esfuerzo, porque tú ya tienes un incentivo en la escuela clarísimo, que es el examen. Si está clarísimo el incentivo, el problema es cómo quieres que aprendan. ¿Quieres que aprendan memorizando o quieres que aprendan mezclando conceptos, entendiendo que no hay respuestas únicas a los problemas? Entonces, yo creo que ahí lo que hay es un cambio. Mi experiencia como padre, os puedo garantizar que los exámenes no han cambiado demasiado. Desgraciadamente. Es más, yo cuando hago exámenes de casos prácticos en la facultad, y eso que es la educación, a veces se me quedan mirando un poco, pero ¿y esto cómo lo estudio? Pero ¿y qué hago para estudiar esto? Y digo, pues yo qué sé, en la vida real, ¿tú qué haces? Pues cuando te encuentras un problema en clase, ¿qué pasa? ¿Que haces A, B, C y siempre te sale 10? No, a veces fallas, ¿no? Entonces esta situación de inseguridad les afecta, ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio cultural brutal de profesores, de alumnos, de familias. Los padres se sienten incomodísimos con los exámenes que no son de conocimientos, incomodísimos. Entonces hay que cambiar el tipo de examen. Cuando haces un examen más caso práctico, donde hay varias respuestas, y esto se puede hacer en muchas asignaturas, donde hay ensayos de, oye, puntos a favor, puntos en contra. La educación francesa está montada con ensayos. Aquí no existen prácticamente. En Francia, cuando un alumno llega a la universidad, ya ha hecho 25 ensayos donde no hay respuestas únicas. Ese cambio de evaluación es lo que te va a marcar que los alumnos aprendan de otra manera, los alumnos estratégicos. Y luego están estos maravillosos, que son científicos, que la buena educación consigue que pase de un 10 a un 20%. Y luego tenemos los que están desvinculados desde casi el día que han entrado, y eso ya es otra historia, que es los que son un 5, un 10% que tienen riesgo de abandono. Pero eso es otra historia un poco más complicada, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Bueno, yo me encantaría hablar de todas, porque me he quedado con unas ganas de hablar de todo y de opinar de todo, pero sobre todo yo quería comentar un poco relativo al esfuerzo, que es verdad que nos hemos desviado un poco del tema, que claro, primero, ¿cómo se mide? Segundo, ¿qué se quiere medir? ¿Qué interesa? ¿Y en qué colectivos? Es decir, es que no todo el mundo tiene la misma capacidad de esfuerzo, eso lo primero, pero no personal por capacidades o habilidades, sino ya por nivel socioeconómico, cultural, porque a lo mejor tu madre es una persona inmigrante que está trabajando todo el día y tú estás solo en casa con 3 hermanos y no tienes ni un ordenador ni una mesa donde estudiar, ¿no? Entonces, ahí, ¿quién se puede esforzar y quién no, ¿no? Eso es lo que yo creo que a nivel políticas educativas habría que favorecer, ¿no? Que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades de partida y que el nivel de esfuerzo no fuera dependiente de tus circunstancias personales, porque la meritocracia y el debate de la meritocracia viene de ahí. Al final la gente no sabe por qué la gente abandona, ¿no? Educativamente. La gente no sabe en qué consiste la educación, la ciencia educativa. Pero es que los científicos educativos normalmente no saben lo que pasa en las aulas. O sea,
Lo primero es difusión del conocimiento y eso la universidad tiene un problema muy grande en general. No hay difusión del conocimiento normalmente de la universidad al resto de la humanidad. Y en educación secundaria obligatoria y universidad sería básico y fundamental, ¿no? Unos nexos de unión entre un mundo y el otro y saber cuál es la realidad de cada alumno. Yo quería contar aquí el caso de las escuelas de segunda oportunidad, que no sé si las conocéis, que recogen a todo este alumnado que sale del sistema educativo para darle una segunda oportunidad y que por lo menos se saque el graduado escolar. Eso como mínimo. Luego tiene muchísimos más programas. Y estos programas hacen educación individualizada. Y normalmente somos ONGs, bueno, somos porque trabajé allí mucho tiempo y me sigo incluyendo de allí, ahora estoy en Cotec y no tiene nada que ver mi trabajo, pero yo me siento de escuelas de segunda oportunidad. Lo que haces es individualizar sin recursos económicos de ningún tipo el aprendizaje teniendo 20 alumnos por aula que a lo mejor no han estado escolarizados en su vida y se han cruzado el Mediterráneo y les estás haciendo sacarse un graduado escolar a la vez que tienes a uno que ha abandonado en cuarto de la ESO. O sea, la inclusividad ahí es 100%, la inequidad es 100%, hay alumnos de entorno vulnerable de todo tipo, de medidas judiciales, o sea, la mezcla es absoluta. Y los chicos evolucionan y se sacan el graduado escolar. ¿Por qué? Porque trabajamos en red, porque los conocemos de verdad, porque planificamos pensando en cada uno de ellos, dando el mismo contenido y con estándares que tienen que sacar en un examen luego oficial. Digamos que los diseñamos nosotros, pero adaptas sus necesidades hablando con asuntos sociales, con la asociación del barrio, porque cada uno tiene unas necesidades diferentes. Trabajando en red y utilizando la codocencia, que es lo que hacíamos gracias al voluntariado, que eso es muy triste, también os digo, yo como coordinadora de ciencias preparaba lo que cada uno de mis 120 alumnos necesitaban dentro de un mismo contenido oficial. ¿Por qué? Porque tenía voluntarios conmigo en las aulas con los que podía poner a trabajar por grupos y yo por niveles iba dándoles las actividades. ¿Trabajaba 12 horas al día? Sí, pero era maravilloso. Y quiero decir, lo que no puede depender es de la voluntad del profesor porque está motivado. Tiene que tener un sistema que lo recoja esto por detrás, dándote recursos, pero no económicos. Es que es lo que decía Ana, simplemente reorganizando y con codocencia puedes tener los mismos alumnos y atenderlos individualizadamente, porque eso para mí es conocerlos y darle a cada uno lo que necesita y hacer que ellos se conozcan, que confíen en ellos mismos, que digan, ah, pues esto se me da bien y esto se me da mal, entonces yo puedo tirar por aquí. Y entonces se encuentra la motivación, porque ellos se creen que no valen para nada o que no pueden o que no tienen capacidad o que el futuro es una mierda porque su vida normalmente es así. Entonces, individualizar es conocerlos y es hacer que cada uno saque lo mejor de ellos mismos y que luego ellos lleguen a donde quieran llegar. No tienen que llegar todo el mundo ni a bachillerato, ni a universidad, ni a nada, sino a donde quieran, pero sin oportunidades sociales y sin contexto no partes del mismo punto y no puedes llegar a donde quieres. Entonces, el esfuerzo, ¿cómo se mide y en función de qué? Mi pregunta. Perdón por el speech. Bueno, muchas gracias. La verdad es que creo que no voy a volver a repetir las cuestiones así técnicas con las que hemos empezado. Ahí quedan grabados. Pero muchas gracias por la intervención apasionada. Y bueno, muchas gracias a todos los integrantes por poner el conocimiento y la experiencia y la empatía con los grupos con discapacidad y la energía y bueno, por moderar la mesa, Juan Aunión, tan fantásticamente. A mí me ha parecido que han sido debates muy ricos y bueno, con un intercambio de posiciones también muy interesantes, así que bueno, os agradezco a todos la participación y a los asistentes aquí presenciales y bueno, creo que podemos, si quieres, Juan, cerrar ya la mesa. Poco más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Jonas, por
por invitarme. Creo que ha sido muy interesante, que podríamos estar un rato más, pero lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Gracias.